Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¡Calicatanga! Qué linda esa botonera loca. Bueno, nos vamos acomodando realmente a poco en el estudio. Tengo un Juan Chuní ya presente, obviamente. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Hemos encontrado Cecilia. ¿Cómo andas, Niki? ¿Qué dices, Sapo? ¿Todo en orden? Todo bien en orden. ¿Qué tul, Tanito? ¿Cómo andas, querido? Bueno, una @Wikimacana que no está, pero que Está haciendo periodismo. Está haciendo periodismo y siempre presente. @Wikimacana, así que nada, hasta mañana, Maca. Y está @César Giacosa, el Switcher Master estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Que le da un beso a la cámara, reza por ustedes que están viéndonos del otro lado. Buenas tardes para todos. Qué buen tema ese, ¿no? Bueno, estamos. Hay noticia que viene de Brasil de última hora. Están los votos para condenar a Jair Bolsonaro. Eran 5 los votos de los jueces de la Suprema Corte. Sí, se lo podía condenar con mayoría simple. Sí. O sea, bastaba con 3 votos de los jueces de la Suprema Corte como para condenarlo. Sí, y ya habían 2 votos favorables a la condena. Son varios crímenes, entre otras cosas, golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. Habían ya 2 votos afirmativos para condenarlo. Ayer apareció el juez Fuchs, contrario, y hoy apareció la jueza Carmen Lucia, que definió votar a favor de la condena. Queda todavía la exposición de un juez más. Pero ya están los tres. Ya se jugó el partido. Ya se jugó el partido. Igual quedan, creo que 2 instancias de apelaciones tiene Bolsonaro y su defensa. Antes de ser, digamos, esposado y enviado a prisión. Claro. La pena la va a definir también el Supremo Tribunal Federal, y en las instancias de apelación se verá si también se minimiza la pena. Lo que no es viable, y eso lo explicaba justamente un ministro de la Suprema Corte, que es el Supremo Tribunal Federal, ¿no? Así se llama. Sí. El indulto, ¿no? Porque, claro, había movimientos de los bolsonaristas para intentar conseguir los votos necesarios en el Parlamento brasilero, o el Congreso de Brasil, para buscar indultar a Bolsonaro en caso de que fuera condenado. Bueno, un juez de la Suprema Corte explicó que para este tipo de crímenes, de delitos, en Brasil la Constitución no habilita el indulto a través del Parlamento. Sí, bueno, ahí tenemos entonces. Faltan todavía estas 2 instancias para ver si por primera vez en la historia de Brasil un expresidente es condenado por este delito en particular, ¿no? Son varios delitos, pero el más importante obviamente es el intento de golpe de Estado. Asociación criminal también es otro de los delitos que por los cuales se los acusaba a él y al vicepresidente y a otros tantos miembros del Ejecutivo Bolsonaro y de las Fuerzas Armadas de Brasil por el intento de toma. Primero que nada, el disparador fue la toma de Planalto, de los poderes que están en Brasilia a manos de civiles. Todo se entendía que estaba asusado en las sombras por Bolsonaro y un grupo de militares que no querían entregar el poder, no querían alternancia en el poder y habían hecho lo posible para que eso no sucediera. Bueno, las pruebas se fueron acumulando, hubo una acusación formal y ahora el Supremo Tribunal Federal estaba dirimiéndolo. 3 votos por ahora contra 1 en contra de
condenarlo a prisión. Hay que ver, hay una máxima de 30 y pico, 40 años, una mínima de 12 o algo así. Hay que ver a cuántos años acuerdan condenar a Bolsonaro y al resto de los imputados. Golpe para la derecha en Brasil, ¿no? Podemos decirlo. No sé si Nicolás iba a decir algo más. No, contragolpe, en todo caso, ¿no? Contragolpe, sí. Y lo podemos sacar. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Sapo. Buenas tardes para vos. Y podemos atarlo de alguna forma con, o no, pero bueno, eso va en ustedes, con lo que sucedió ayer en Utah, en Estados Unidos, con el asesinato de Charlie Kirk. Para muchos un absoluto ignoto, para otros un referente del Make America Great Again y de la derecha, del alt-right norteamericana. Una persona que de alguna forma venía del viejo Tea Party, que nació en Estados Unidos como una alternativa a la derecha más convencional de Estados Unidos y que fue asesinado mientras hablaba en el campus de una universidad. Fue registrado su asesinato por varios celulares que estaban obviamente registrando la charla. Había miles de personas mirándolo y entra esa bala en el cuello que hoy día recorre el mundo. Vamos a meternos, si les parece, un poquito con esta historia. Sí, primero, ¿por qué hablar de este tema? Si entras a la mayoría de los portales de noticias de Estados Unidos, es el tema dominante. Y después es un evento de fuerte impacto político, no solo en Estados Unidos, sino, te diría que en el mundo, especialmente en los círculos de derecha, conservadores, nacionalistas, alt-right, le podemos llamar, la derecha alternativa también, y derechas tradicionales. Por ejemplo, ayer mismo, cuando ocurrió el asesinato en este campus universitario en la ciudad de Utah, en el estado de Utah quise decir, el presidente Donald Trump publicó un video en sus redes sociales. Citar, lo tenés por ahí. Va a haber mucho material audiovisual para explicar quién es Charlie Kirk, porque era una persona muy audiovisual. Así que si quieren y están ahí con la posibilidad, métanse en la transmisión de YouTube. Ahí buscan en YouTube el canal de Del Sol. Ya aprovechan, dejan su likecito, se suscriben, etc. Si no, se va a entender porque además habrá traducciones. César, tenés por ahí, este es un fragmento de lo que dijo Donald Trump ayer. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions and tonight all a mis grandes compatriotas americanos, estoy lleno de dolor y rabia por el aberrante asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario en Utah. Charlie inspiró a millones y hoy todos los que lo conocían y amaban están unidos en shock y horror. Charlie era un patriota que se dedicó su vida entera a la causa del debate abierto público y la causa del país que amaba, los Estados Unidos de América. Charlie Kirk, bueno, lo explicó un poco Donald Trump, ¿no? Era un activista muy cercano al presidente, particularmente a su hijo, Don Jr. Kirk era un poco el producto original, para que no le conocen la trayectoria, ¿no? Fue el producto original de una cosa que vemos mucho hoy en día, que es el influencer conservador, de derecha, libertario, nacionalista, de derechas alternativas, que tiene un público objetivo que son los jóvenes. Y que salen a la calle a debatir con jóvenes, hacer preguntas en la calle a gente, contestarle, con la idea de que, especialmente en universidades, ¿no? Con la idea de que probablemente sea un público más tirado a la izquierda, entonces hacerle llegar otro punto de vista, un punto de vista alternativo, para intentar convencerlos. Y son los soldados de la batalla cultural, de la hegemonía cultural de izquierda. Él estaba dando la batalla cultural antes de que de existiera la batalla cultural. De la derecha. De la derecha, claro, que van contra la hegemonía cultural de izquierda. Sí, yo creo que ahí... Según ellos mismos lo decían. Si crees en ese concepto, ¿no? Claro. En la presentación de Charlie... Yo porque tenés ejemplos locales, ¿no? Después lo podemos mencionar. De Charlie Kirk, yo creo que, o sea, es un fenómeno extraordinario que que para mí se aleja un poco de cualquier influencer, porque el tipo a los 18 años dejó la universidad, ¿no? Y ahí fue que fundó su organización, que es Turning Point USA, ¿no? El punto de inflexión, el punto de cambio de los Estados Unidos, que es una organización de juventud conservadora, básicamente en el pensamiento político. Con 18 y 19 años, empezó ya a buscar donantes, entre, obviamente, políticos, empresarios, simpatizantes republicanos.
y empezó con la organización de sus debates abiertos, es decir, sobre todo en campus universitarios, llevar un micrófono, poner un micrófono a otro lado y dejar que cualquiera le cuestionara sus posiciones políticas sobre los más diversos temas, ¿no? Él entendía de que el diálogo, el intercambio de posiciones políticas a veces muy contrarias, y el debate generaba justamente la posibilidad de enriquecer, de intercambiar, de no darle lugar a alejarse del otro, sino acercarse y simplemente tratar de hacer chocar las ideas para evitar la violencia. Decía, cuanto más debatimos cara a cara, mejor, porque evitamos aislarnos, odiarnos y generar mayor violencia. Eso lo dijo muchas veces, ¿no? Por más que muchos entendían que sus discursos eran violentos. O sus discursos eran ofensivos, de las posiciones a veces tajantes que tenía sobre el aborto, sobre los índices de criminalidad en la comunidad negra, o sea, cómo él lo fundamentaba. Pero ya a los pocos años de haber organizado esta juventud conservadora, empezó a recaudar cerca de $100 millones anuales, por ejemplo. Entonces su importancia pasó a ser muy grande, porque logró instalar a su juventud en más de 800 universidades, logró empezar a organizar en los campus universitarios tenidas de miles y miles de personas, y hay un dato que muchos compartieron en su momento, que con todo su movimiento tuvo un gran impacto, por ejemplo, en el voto joven, y que en la última elección que gana Trump, la diferencia entre el voto de menores de 25 años entre Joe Biden y Kamala Harris bajó casi un 15%. Entonces muchos entienden que eso, ¿no?, por lo menos así Trump lo reconoció, pudo ser obra de el gran trabajo de difusión de las ideas conservadoras que hizo Charlie Kirk, que la verdad lo hizo todo desde un lugar muy do it yourself al principio, después obviamente consiguió apoyos muy importantes, y en muy poco tiempo, ¿no? Él empezó con 18 años, Stalin nació en 1993, y lo asesinaron ayer con 31 años, ¿no? Fue un poco el mapa a seguir de mucha gente, no sé, pienso en La Libertad Avanza, más cerca de acá. Fue un mapa a seguir, ¿no? Bueno, empecé a hablarle a los jóvenes, metete más en las universidades, salí a la calle, filmate, aprovechá las redes sociales, no dependas tanto de los medios tradicionales, armate vos un canal de YouTube y salís y das tu mensaje, andá a debates, debatí, te sirve igual, aunque después en el debate las pierdas algunas, vos cortá la parte donde ganaste otras, ponelas en tus redes y te va a servir. Jorge, te doy el ejemplo claro de Nicolás Márquez. Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, el autor del libro negro de la nueva izquierda en Latinoamérica. Es decir, una persona que, al igual que Charlie Kirk también, desde su programa de radio, desde los debates, instaló lo que ellos entendían como una batalla cultural, a la hegemonía cultural de izquierda, que después se amplió con la llegada de La Libertad Avanza, pero creo que la punta de lanza en esta región es Nicolás Márquez y Agustín Laje. Bueno, lo vamos a escuchar un poco a Agustín Laje, pero antes, otro fragmento de Donald Trump, porque dijo otras cosas en su discurso. César, lo tenés por ahí, lo pueden ver en la transmisión, igual le hacemos la traducción en simultáneo. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a gente maravillosa como Charlie con nazis y con asesinos en masa y criminales de los más repugnantes del mundo. Ese tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país y debe parar ahora. Mi administración va a encontrar a todos y cada uno de los que contribuyeron con esta atrocidad y otro tipo de violencia política, incluyendo las organizaciones que financiaron y apoyaron, y también aquellos que van en contra de nuestros jueces, agentes policiales y todos los que buscan poner orden en este país. Desde el atentado contra mi vida en Pensilvania el año pasado, que se cobró la vida de un esposo y padre,
a los ataques contra los agentes de ICE, el asesinato de un ejecutivo de seguro de salud en las calles de Nueva York, la violencia política de izquierda radical ha dañado demasiada gente inocente y se ha cobrado demasiadas vidas. Eso es lo que decía Donald Trump, ¿no? Sin tener por ahora una información fiable del asesinato, el asesino, su identidad, sus motivos, Trump se lo adjudica a la izquierda y considera a la izquierda culpable en general de la violencia política que vive en ese país, que está en escalada, y promete ir a fondo con este tema. Ese mensaje de la izquierda como culpable del asesinato y de que hay una creciente ola de violencia política de izquierda fue repetido y tiene ecos tanto en Estados Unidos como algunos más cercanos a nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés distintos comunicadores que siguieron esa línea. Citar, tenés por ahí un pequeño compilado de algunas de las figuras más cercanas al trumpismo, a la derecha alternativa y sus opiniones. We're in a war. The left has been saying put a bullseye on Trump, a bullseye on his supporters. Charlie Kirk's a casualty of war. We're in this country. We are. They are at war with us. Whether we want to accept it or not, they are at war with us. What are we going to do about it? Alex Jones, un influencer conservador, nacionalista, ya le hemos hablado de él en otros momentos. Estamos en guerra, la izquierda le puso un blanco en la espalda a Trump y a todos sus seguidores. Steve Bannon, principal ideólogo del trumpismo de la primera hora, consideró que hay una guerra y que Charlie Kirk fue una casualty de esa guerra, un combatiente caído. Jesse Waters, uno de los principales conductores de Fox News, dijo: estamos en una guerra, aunque no queramos aceptarlo, estamos en guerra. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer al respecto? Después tenés, por ejemplo, a Elon Musk, que puso en su red social, Twitter X, puso: The left is the party of murder. La izquierda es el partido del asesinato. Esto tiene algunos ecos locales, por ejemplo, lo mencionó el Sapo. Agustín Laje, el influencer argentino, que tiene algunos puntos de contacto con Charlie Kirk, fue por una línea muy, muy similar. Esto decía Agustín Laje, lo tenés por ahí, citar. Este es un pequeño fragmento de lo que dijo. Charlie Kirk no era un violento. Charlie Kirk era un ciudadano comprometido con su patria, que daba su vida para impulsar ideas de libertad, de vida y de familia. Y de fe, porque tenía un alto contenido cristiano católico, su prédica. Y todo lo que hacía Charlie Kirk era debatir. Era debatir. Eso era todo lo que hacía Charlie Kirk. Y del otro lado le meten un tiro. Eso es la izquierda. En todo momento y en todo lugar es un fenómeno antidemocrático, asesino y liberticida. Después tenés, por ejemplo, a Javier Negre. Perdón, te agrego lo que dijo Nicolás Márquez, sí. su parceiro. O sea, son una dupla, Laje y Márquez, a nivel mediático. No puso: a la izquierda es siempre y en todo lugar un fenómeno criminal. Después lloran derechos humanos como maricas cuando llega la hora de la reacción. Ahí tenés. Javier Negre, el responsable de La Derecha Diario, fue por un camino similar. Puso: todos los que hemos plantado cara a la izquierda con proyección política estamos en riesgo. Y después directamente añadió que la izquierda debería ser declarada una organización terrorista. O sea, el asesinato de Charlie Kirk movilizó a mucha gente en la derecha alternativa, la extrema izquierda, círculos conservadores, libertarios, y con esta línea de que la izquierda está en una escalada violenta, casi terrorista, y que hay que plantar cara. Pará, y hay una respuesta local, Jorge. El Partido Libertario de Uruguay, que tiene a Nicolás Quintana como su principal referente, el que venía del Partido Uruguayo, que después tuvo otro periplo. El Partido Libertario del Uruguay repudia con firmeza el cobarde asesinato de Charlie Kirk, referente conservador y defensor de la libertad, ocurrió en un meeting dando la batalla cultural en una universidad de Utah. Frente a este terrorismo ideológico, reafirmamos que no retrocederemos un solo paso en la batalla cultural y política por la libertad. Bueno, ¿quién era Charlie Kirk? ¿Qué cosas decía que llevaba a algunos a considerarlo como una persona nefasta, colocarlos en la extrema derecha, vincularlo con el nazismo, el supremacismo blanco? Vamos a repasar algunas de sus declaraciones más polémicas. No es una lista exhaustiva, porque es literalmente una persona que se dedicaba al discurso público. Tenés miles de entrevistas, debates, recortes, hay muchísimo material. Pero para hacer algunos recortes, ¿no? Por ejemplo, hay un debate reciente en la plataforma Jubilee, que es un canal de YouTube,
que tiene un formato muy interesante. Básicamente ponen a una persona a debatir con un grupo muy grande de personas que piensan totalmente distinto, ¿no? En este caso era Charlie Kirk versus gente de izquierda, y vos vas y tenés unos minutos para debatir con él, y el resto de los que están ahí votan si vos seguís debatiendo minutos o si te cambian por otra persona. Y bueno, él tiene un largo historial de declaraciones sobre las tensiones raciales que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, en ese debate que yo les comentaba en Jubilee, Charlie Kirk, por ejemplo, planteó que la población afroamericana había estado mucho mejor durante la esclavitud y después en la época de la segregación, porque había menos violencia en la sociedad. Ahí, escúchenlo. This shows they were actually better in the 1940s. It was bad, it was evil, but what happened? Something changed. They committed less crimes. Maybe they were afraid. I mean, 4,000 black men, women, and children were killed in violent lynch mobs. That's your explanation, but I guess racial terror permeated American culture for hundreds of years. Black America is worse than it has been that in the last affected 80 years. The generational psyche of an entire group of people? No, I'm sure it did. I'm not discounting that. I'm just... Bueno, dice, no descarto que hubo violencia, que estuvo mal, pero si mirás en la global, en definitiva, podemos decir que estaban mejor durante la segregación. Más atrás en ese clip también hablaba de la esclavitud. Esa es una, también ha dicho otras cosas en un tono similar a eso. Con respecto al aborto, era una persona que tenía una posición absolutamente fundamentalista, basada en una concepción cristiana sobre cuando empieza la vida, etc. Llegó a comparar el aborto con el Holocausto, diciendo que legalizar el aborto era mucho peor que lo que fue el Holocausto, porque murieron muchas más personas. Si vos entendés que cada aborto es un niño asesinado, haces la cuenta y te da más que el Holocausto. Después es muy recordado un momento del debate más humorístico donde debatió con una figura de izquierda. Esa otra persona sacó una foto de un feto y dijo: ¿vos me vas a decir realmente que ponés las manos en el fuego de que esto es un ser humano? Y Charlie Kirk le decía, sí, claro que sí. Y el otro decía, esta es una foto de un feto de un delfín. O sea, generó también muchos momentos de hilaridad Charlie Kirk, que no solamente eran momentos polémicos, digo, para un lado y para el otro, ¿no? Positivos, negativos, y que también lo convirtieron casi que en un meme. Pero en este caso, tal vez dio una de las declaraciones más explosivas vinculadas al aborto, ese debate de Jubilee que les comentaba. En un momento, una de las debatientes le plantea, bueno, ¿qué pasa con las violaciones? Por ejemplo, en tu caso, sos padre, tenés una hija menor y es violada. ¿Qué harías? Y este es el intercambio que se da con Charlie Kirk. So if you had a daughter and she was 10 and she got raped, and she was going to give birth and she would and she was going to give birth and she was going to live, would you want her to go through that and carry her baby? That's awfully graphic. But it's a real life scenario that happens to many people. The answer is yes, the baby would be delivered. Oh, okay, great. So that's insane. But let me tell you why. No, hold on. Let me ask you a question. Bueno, ¿vieron ahí un poco también la dinámica que se da? La gente en shock, él dice, no, bueno, la debatiente le plantea, tenés una hija de 10 años, es violada, ¿y qué harías? Dice, primero calmate, esto es un tema muy gráfico, pero ¿querés la respuesta? Te la doy. Ese bebé sería dado a luz. Y ahí la gente con cara sorprendida, choqueada. También hay todo un elemento muy mediático del shock, de buscar la declaración más polémica de todas. Yo qué sé, después, conflicto de Medio Oriente. También fue un tema en el que él se metió, generó polémica. Por ejemplo, a partir de todo este movimiento que se ha dado, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado en el programa, ¿no? En las universidades estadounidenses, ese movimiento pro-Palestina, de protestas. Bueno, él fue a debatir mano a mano con muchos de esos activistas. Y, por ejemplo, una de las líneas argumentales que tenía era, bueno, para mí Palestina no existe. No hay un lugar llamado Palestina, no hay un país que se llama Palestina. ¿Qué sería Palestina? Este es un recorte, por ejemplo, de esos intercambios. It's called Judea and Samaria. It's not called Palestine. You don't believe that Palestine have the right to exist? No, everyone has a right to exist. Show me where it is. It's a non-existent place. Okay, yeah, I don't think we're going to That's why we're on different planets, right? But what is the national identity of Palestine? Educate me. Palestinians. What is that? Like, what do you mean? What is that? Yeah, what ethnicity are they? Arabs? Okay, so all Arabs are Palestinians? No, but they are Arabs. What you trying to say? What is your point? I'm trying to say, because at what point does somebody become a Palestinian? When he was born in Palestine, or if his parents are Palestinians? Again, this is why we're talking past each other. What you trying to say? I don't think the place exists.
What? Because it doesn't. It's called Judea and Samaria. Bueno, It's ahí not tiene, called ¿no? Bueno, Palestine. para mí esto es Judea, no existe Palestina, estamos hablando de cosas distintas. Si vos me planteas derecho de Palestina, yo te digo que Palestina no existe. Generaba esos momentos también. Tal vez con uno de los temas que generaba más enojo y polémica en esas idas a las universidades estadounidenses era su postura con respecto a la tenencia de armas. La famosa segunda enmienda, ya sabe todo el mundo, ¿no? Pero constitucionalmente en Estados Unidos hay un derecho a portar armas. Está el debate hasta dónde el Estado puede regular, de alguna forma, buscar formas de evitar, por ejemplo, que se den las masacres que se dan en centros estudiantiles, universidades, liceos, escuelas, etc. Y Kirk era un fundamentalista de la segunda enmienda, era una persona que defendía el derecho a portar armas sin restricción. Y de hecho, digamos, le hacía casi que vale 4 a la mayoría de los defensores de la segunda enmienda, porque decía, acá hay un tema que nadie quiere convencerlo, todo el mundo vive en una realidad de fantasía. Es cierto que si vos tenés una sociedad donde tenés la libre portación de armas, vas a tener muertes inocentes. La pregunta es si estás dispuesto a aceptarlas o no. Esto es lo que decía Charlie Kirk con respecto a la segunda enmienda y la portación de armas. Escúchenlo. We should have an honest and clear reductionist view of gun violence, but we should not have a utopian one. You will never live in a society when you have an armed citizenry and you won't have a single gun death. That is nonsense. It's drivel. But I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. Nobody talks like this. They live in a complete alternate universe. Hay que tener una visión reduccionista de la violencia con armas, pero no una visión utópica. Si vos tenés ciudadanía armada, alguna muerte por armas vas a tener. El tema es... No, él dice otra cosa. Es utópico pensar que no va a haber armas en la ciudadanía. Entonces, Dice que es utópico pensar que vas a tener ciudadanos armados y que ninguna persona va a morir por armas. No, lo que siempre va a haber armas. Y que siempre va a haber muertes por armas. No, eso también, ya sé, pero Claro, me parece que lo que dice es utópico pensar que vos puedas tener una ciudadanía desarmada. No, dice que es utópico pensar que vas a tener una ciudadanía armada y que no haya ninguna muerte. Que tenés que ser lógico y razonable, está bien. entendiendo que hay que reducir el daño y no plantear que nunca va a haber ni un solo muerto por armas. Y lo que dice él es, a mí me parece que es aceptable que haya alguna muerte por armas en pos de tener el derecho a portarlas. Me parece que es un trato prudente y racional. Eso es lo que decía Charlie Kirk. Que bueno, una sociedad que está golpeada por estos asesinatos masivos en campus universitarios, escuelas, etcétera, este tipo de declaraciones generaban toda una polémica fuerte, ¿no? Charlie Kirk tenía también un programa propio, no solamente debatía, sino que era un medio en sí mismo. ¿Y cómo se paró él, por ejemplo, ante casos de violencia política del otro lado del espectro político? Y bueno, dependió mucho del caso concreto. Por ejemplo, cuando una persona se metió en la casa de la demócrata Nancy Pelosi, buscándola para eventualmente secuestrarla, no la encontró a su esposo Paul. Le pegó un martillazo. Y le pegó un martillazo. ¿Cómo reaccionó Charlie Kirk ante ese hecho de violencia política? Por un lado dijo que le pareció horrible lo del martillazo y después dijo lo siguiente. And why is he still in jail? Why has he not been bailed out? By the way, if some amazing patriot out there in San Francisco or the Bay Area wants to really be a midterm hero, someone should go and bail this guy out. I bet his bail's like $30,000 or $40,000. Bail him out and then go ask him some questions. Había una duda en su momento de cuál era la motivación de esta persona y se llegó a plantear una teoría conspirativa de que era el amante gay del esposo de Nancy Pelosi, etc. Él hizo muchos chistes vinculados a ese tema y planteó eso, bueno, que algún patriota le pague la fianza para que lo saquemos al que atacó al esposo de Nancy Pelosi y le podamos hacer algunas preguntas vinculado a esa teoría de que era su amante gay, que se había enojado y que no era un acto de violencia política de una persona que era afín a la derecha alternativa, el trumpismo, teorías conspirativas como de QAnon, que se reveló eventualmente que era la motivación detrás del atacante. ¿Era un defensor acérrimo de la libertad de expresión a ultranza? Y bueno, era una persona que se dedicaba al debate público. Vos podés
O sea, podemos discutir si era una persona que tenía las mejores intenciones a la hora de debatir con alguien, si estaba abierto a escuchar al otro, o si solo quería martillar con una idea. Pero eso dentro de todo es un juego limpio. Sí era una persona que ante determinadas opiniones entendía que había que censurarlas, ¿no? Por ejemplo, esta era la reacción, un informe del periodista Mehdi Hassan, que trabajaba en ese momento en la cadena MSNBC, sobre el COVID, cómo Donald Trump estaba manejando la pandemia. Esta era la reacción de Charlie Kirk ante ese informe. So we need to reassert what the actual truth of the matter is, especially if we are to be prepared for the next pandemic when it inevitably comes. Wow, who is that neurotic lunatic? Who is that guy? Send him back to the country he came from. Holy cow. Get him off TV. Revoke his visa. Well, ¿quién es ese lunático neurótico? Mándenlo de vuelta a su país. Sáquenle la visa. Era un periodista que tiene ciudadanía estadounidense, pero que tiene orígenes británicos, de la India, ancestros, antepasados indios, etc. Pero bueno, básicamente es una persona que un poco le mostramos un pantallazo de sus ideas. Es un buen test de cómo está la situación política actual en Estados Unidos, ¿no? Y es una buena pregunta de hasta dónde las personas que sentían un enojo absoluto por esta persona pueden sentir o no empatía por su asesinato. Una persona que además dijo, la empatía es una palabra que no me gusta, me parece un invento New Age que causa mucho daño en la gente. Claro, es una persona que ha dicho tantas cosas de este estilo que lo colocó en el peor lugar para un gran espectro de la población. Hay una escalada de violencia de izquierda en Estados Unidos. Bueno, Donald Trump planteó un poco esa concatenación de episodios, ¿no? Planteó su ataque, planteó otros que no quedaron en ese clip, pero por ejemplo hubo uno recientemente contra un republicano. También es cierto que la violencia política en ese país está escalando para todo el espectro político, ¿no? Hace unas semanas, por ejemplo, 2 legisladores de Minnesota fueron asesinados por una persona que evidentemente cuando le peinaron sus redes, ¿no? Su computadora, etcétera, tenía motivaciones y una ideología de extrema derecha. Hace poco también hubo otro legislador demócrata atacado. Entonces, es una creciente violencia política. Hasta ahora no había llegado a una persona que tuviera la exposición pública de Charlie Kirk. La pregunta es si ahora en adelante esto va a aumentar o no la violencia. Donald Trump en su discurso, lejos de bajar la pelota al piso, pareciera que redobló la apuesta, ¿no? En fin, ese es un poco el panorama de Charlie Kirk, para los que no lo conocían. Todavía no hay información respecto a quién fue el autor del disparo, ¿no? No, hay alguna información preliminar sobre de dónde salió el disparo, etcétera. Se encontró aparentemente un arma, pero la persona y los motivos todavía se desconocen. Puso Donald Trump ahora recién en Truth Social: la bala que te mató un poco nos mató a todos. No creo que haya puesto eso. ¿No? No. Perfecto. Todo lo que tengo para aportar. Perfecto. Un chiste. Un chiste. ¿Importa la muerte de Charlie Kirk acá en Uruguay o es un tema absolutamente menor? ¿Sensaciones? Bueno, le importó a Nicolás Quintana. A un libertario. Le importó a Donald Trump. Le importa a La Libertad Avanza. A Nicolás Márquez y a Agustín Laje. Giorgia Meloni se pronunció, no te lo mostré, pero apareció también. Pero me parece relevante para todos, ¿no? O sea, es un hecho de una violencia extrema y absolutamente condenable, ¿no? Es una alguien lo tiene que decir. Me parece que alguien lo tiene que poner arriba de la mesa porque claro. Después sí se sabrá cuando se avance con la investigación. Bueno, si estamos hablando de una persona que actuó en solitario, si pertenecía a algún grupo, si no, será una discusión que vendrá. ¿Cuál era el perfil de la persona que quiso matar a Trump? No se conoce demasiado de esa persona. Era alguien que por momentos, por ejemplo, se afilió al Partido Demócrata, aparentemente. Después en sus redes sociales tenía cosas más vinculadas a la extrema derecha y a teorías conspirativas. Es difícil peinarle la ideología. Pensá que mucha de esta gente también siguen conspiraciones, que es muy difícil entenderlo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Charlie Kirk era una persona que
en algunos momentos fue muy afín al gobierno de Israel y su política en Medio Oriente. También es una persona que ha criticado cosas vinculadas al gobierno de Israel o que bordeó teorías conspirativas. Por ejemplo, cuando Elon Trump hizo algunos tweets diciendo que los judíos promovían odio antiblanco, Charlie Kirk salió y dijo, bueno, en algunos casos puede ser cierto eso, y empezó a analizar algunos episodios históricos. Capaz que el que lo atacó termina yendo por lados insospechados que no son tanto el eje de derecha-izquierda, sino que tienen más bien que ver con conspiraciones. La persona que atacó a Paul Pelosi y que quería secuestrar a Nancy Pelosi era una persona que entendía que hay una élite pedófila en Washington que está robando niños y que había que hacer algo al respecto. Esa idea es una idea de derecha, de izquierda, y bueno, yo qué sé. Pasa en Estados Unidos que por lo general no hay grupos organizados detrás de, yo qué sé, una matanza en un centro educativo o el intento de asesinato de Donald Trump. Quizás tampoco había nada organizado y era un lobo solitario, como se le dice en este caso. Cuando están organizados, terminan cayendo las organizaciones. Muchos de los casos de ataque, con lo que estás describiendo vos de Pelosi, es también gente que elucubra teorías conspirativas y la lleva al extremo de intentar asesinar a una persona, secuestrar. O sea, el cóctel es el peor, ¿no? Porque tenés una sociedad polarizada que es muy permeable a los discursos conspirativos en un escenario de polarización y de crispación política, como tuvo otros momentos en su historia, porque tuvo sus guerras civiles, pero bueno, o la década de los 60. O la década de los 60. Martin Luther King, pero bueno, Kennedy, pero que la tuvo. Y bueno, magnicidio. y hubo muertes en ese momento, claro, de este calibre, ¿no? Reagan baleado, no lo mataron, pero le metieron un balazo. Vos pensás, ahora la noticia del día creo que es que el Supremo Tribunal Federal brasilero va a condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Hay que recordar, Bolsonaro en su ascenso al poder sufrió un intento de asesinato. La puñalada. Y era una puñalada que, no había tampoco una organización detrás, era de vuelta un lobo solitario, lobo solitario por decir una persona que no tenía, tenía sus motivaciones propias, pero no tenía ninguna organización detrás que lo impulsara a hacer eso. Y es un poco, lo corriente en estos casos, ¿no? Sí. Gente aislada. Sí. En Estados Unidos pasa mucho. En Estados Unidos todo el tiempo. De todo tipo, ¿no? Porque ahora el discurso oportunista que mostraban ahí de algunos referentes o del propio Trump, ¿no? Achacándole esto a la violencia política de la izquierda. Y está lleno de casos, ¿no? De personas que cuando son capturados o cuando son capturados o cuando son ejecutados por la policía por haber hecho matanzas a 30, 50 personas. Hace no mucho tiempo, ¿se acuerdan que entró un supremacista blanco a una iglesia de la comunidad negra en Estados Unidos y mató como a 40 personas? Y claro, y todo su historial era el historial de un supremacista blanco. Es decir, en una sociedad que durante años el Ku Klux Klan tuvo una participación activa, ¿no? Y no tenés que irte al siglo XIX. Ya ha entrado el siglo XX, ¿no? La película Mississippi en llamas está muy bien, ¿no? Como para recordar, por ejemplo, cuáles eran las acciones del Ku Klux Klan en el sur de los Estados Unidos, en la década del 50, y qué tan metida estaba en las organizaciones políticas, en las organizaciones policiales. Es decir, todo eso sigue existiendo en Estados Unidos. Una sociedad obsesionada con la violencia. Y este episodio es un episodio más de violencia política que probablemente siga alimentando el odio, los discursos de odio que vienen de los dos lados, ¿no? Porque también es muy fácil. Había gente festejando esta muerte, ¿no? Claro, había gente festejando esta muerte, o calificar al otro, ¿no? De una manera exagerada o excesiva, o de pronto de las mismas consignas totalizantes que representan muchos grupos progresistas o de izquierda en Estados Unidos, que no dejan lugar justamente al diálogo, ¿no? O sea, y cualquier idea contraria simplemente te califican de
de lo peor. Entonces, en este contexto, con un presidente que también hace gala, ¿no? Porque si vos ves el discurso de Trump y ves el tuit de Obama, son el agua y el aceite, ¿no? O sea, obviamente Obama dice que va a rezar por la familia de Charlie Kirk, por su mujer, por sus 2 hijos, tiene una nena y un varón, chicos, menores de 7, 8 años, que va a rezar por esa familia, condenando el asesinato, condenando la violencia política, y no fogoneándola, como hace Trump en su discurso. Entonces tenés, en Estados Unidos, las encuestas muestran que hay un 10% de los estadounidenses que toleran la violencia política. Que toleran, ¿no? No les importa. Que es parte de la retórica y la forma de interactuar como sociedad. Si el 90% no. Entonces, también en el medio de los extremos y de los extremistas queda atrapada toda la sociedad, o buena parte de esa sociedad, que no se siente identificada con ningún tipo de violencia política, que no sale a festejar asesinatos, sea de un republicano o sea de un demócrata, ¿no? El problema es que los discursos altisonantes son los que terminan haciendo mucho más ruido que aquellos tibios que parecen no tener representación, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque hay líderes que hoy en día están fuera del escenario un poco, Obama, sin ir más lejos, y otros que han sido puestos en el poder, Trump. Entonces, cualquier estímulo violento, cualquier ejecución de un acto violento, en este caso un asesinato atroz, un balazo, en medio de un tipo que estaba pregonando por el debate, y bueno, solo va a dejar más violencia porque los agoreros de la violencia están ahí, los vimos, ¿no? Están siempre bien prestos para tratar de generar una narrativa de que el otro está generando una violencia que lleva, ¿no? al asesinato de los nuestros, ¿no? No hay que estamos en una guerra, dijeron algunos ahí en ese pequeño informe. Estamos en una guerra. Algunos quieren asociar esa guerra civil, darse goma contra los que impulsan el Black Lives Matter, o sea, los militantes a favor de los derechos de los afrodescendientes, en contra de la violencia contra las minorías. Pero en verdad, capaz que lo peor pasó en Estados Unidos cuando hubo una turba que tomó el Capitolio. O sea, y tuviste... Fue un episodio de violencia política y no solo no fue condenado, fueron perdonados. Fueron perdonados por el propio Donald Trump, o sea, los Proud Boys y todos esos grupos que digamos que están en la misma línea que esta persona que fue asesinada de Charlie Kirk. Ya protagonizaron un episodio de extrema violencia en Estados Unidos que capaz que no lo calibramos todavía. En Estados Unidos hubo un intento de toma del Capitolio con la posibilidad de que muchos de los senadores fueran linchados por una turba que no quería entregar el poder con un presidente de salida que estaba a unos pocos kilómetros en un escenario no solamente desalentando a que vayan al Capitolio, sino que fogoneándolo. Y después, cuando asumió el poder, los indultó a esas personas que tienen el mismo discurso, digamos, que Charlie Kirk, pero que pasaron la acción. No, a diferencia de Kirk, que era una persona que se manejaba con la herramienta de la labia, ¿no? Esta gente tomó el Capitolio por asalto. Unos son golpistas y otro es un conservador cristiano que tiene sus convicciones y las defiende con la palabra. Por eso te digo, pero digo, lo peor ya pasó. Te gusten o no, sí, está bien, pero yo no compararía golpistas con... No, bueno, pero están en la misma bolsa. Charlie Kirk y los Proud Boys están en la misma bolsa. Ese es el problema, meter a todos en la misma bolsa. ¿Y vos decís que no? Creo que no. Y bueno, creo que no están todos en la misma bolsa. Es como el discurso de la derecha de meter a los progresistas todos en la misma bolsa. ¿Están todos en la misma bolsa? Y no están todos en la misma bolsa. Claramente no. Claramente tenés en el progresismo anglosajón o europeo personas, militantes, que actúan desde posiciones cuasi fascistas y tenés otros que no. Juanchi, pero y más, yo creo que la mayoría... Hay que ser mucho más específico. Donald Trump no desalentó que tomaran el Capitolio y no estaba él armado y tomando el Capitolio. Digo que tenés un brazo retórico y un brazo que va a la acción. Trump sí.
Trump es una persona que claramente hizo un doble juego con el tema del Capitolio. Está bien, pero vos... No quiero decir nada con esto, simplemente digo que lo peor ya pasó, me parece. O sea, en Estados Unidos. Si vos lo ves a Kirk empuñando un arma y yendo a tomar el Capitolio, yo te digo, sí, claro, actúa de la misma manera. No solo no, sino que lo mataron a él. Bueno, no, por eso te digo. O sea, no te gusten sus ideas, perfecto. Pero él lo que hacía era debatirlas. Ponerlas en debate con los otros. Y aceptar esos debates. ¿No? De ahí al asesinato político, que no sabemos quién lo asesina tampoco, entonces hay toda una parte, pero vos ves reacciones, y obviamente reacciones que tienen un sesgo, porque no todos son iguales, de muchísimas personas en los campus universitarios que celebraron y festejaron la muerte de Kirk. Bueno, porque generó, se ve que esos odios, bueno, pero enconos, por supuesto que si lo estás celebrando es porque lo odias, sí. no porque te es indiferente. Pero justamente ese es el problema. ¿Por qué alguien que tiene ideas que a vos te pueden disgustar, por ejemplo, en el caso de que una mujer sea violada, en su caso llevaría adelante hasta el último, el embarazo, hasta que nazca el bebé? Te genera a vos que después, si ese tipo le pegan un tiro en el cogote y lo matan, lo celebrás. Estoy en todo de acuerdo con lo que has dicho, Juanchi. El único punto de discusión que agregaría, porque vos no lo dijiste, de hecho creo que vas en la misma línea, es vos tenés el que tiene el discurso violento y lo lleva a la práctica, el que tiene determinadas ideas radicales, ya sea conservadoras, de extrema izquierda, etcétera, pero va y las debate, y entiendo por lo pronto lo que vos decías. Yo me estoy desayunando de quién es este hombre ahora, ¿no? Y me parece que es un ejercicio que es bien interesante, eso de voy y me pongo en el lugar donde van a estar los que van a discrepar más conmigo y hacer el ejercicio de la conversación, que, o sea, me parece que es lo contrario a predicar la violencia, más allá de que tu discurso pueda tener algún componente violento. Pero hay un terreno ahí que, por ejemplo, fue parte de lo que vimos, ya sea de parte de quienes festejen la muerte eventualmente en las universidades, o de parte de quienes salen a hablar del discurso de la guerra, que sí es preocupante, porque estás en una sociedad que eventualmente puede decodificar eso como llamados a la acción, ¿no? Y ahí de repente vos tenés figuras públicas que no están dando ese cruce de voy y tomo el Capitolio, pero están diciendo las cosas que una sociedad polarizada, armada y con todo lo que sabemos en Estados Unidos puede decodificar como, bueno, incurramos en episodios de violencia. Y ahí hay una responsabilidad desde lo discursivo de parte de algunas personas que promueven el odio, ¿no? Venden el odio. Yo lo que digo es que Charlie Kirk era quinta línea al lado de Donald Trump. Es una persona que, desde lo discursivo, sin pasar a la acción, alentó o permitió que en Estados Unidos hubiera una toma del Parlamento, ¿no? O sea, a eso sí, digo, porque Jorge preguntó, bueno, ¿y le importa a la gente o no? Sí, obvio, está buenísimo conocer, pero sin olvidar que Estados Unidos tiene un presidente que atravesó por ese proceso también, ¿no? O sea, esto es, digamos, es consecuencia de los tiempos que vive Estados Unidos bajo digamos, la hegemonía trumpista, puede ser, quizás, ¿no? Sí, o Trump es el síntoma, ¿no? O Trump es el síntoma. Claro, siempre va a ser el síntoma. Porque hay que acordarse que es una reacción también lo de Trump. Trump es una reacción también a cuando masivamente salieron a la calle, también a quemar autos, la gente de Black Lives Matter. O sea, hubo una reacción también desde la derecha alternativa, la alt-right, a esos movimientos. Es decir, es como, hay un vaivén, hay un péndulo que creo que tuvo su punto más extremo en la toma del Capitolio. Yo no le conozco declaraciones, ahora si me preguntás, no le conozco de las declaraciones previas de Charlie Kirk sobre la toma del Capitolio. Sí sé que él después estuvo a favor de perdonarlos a todos, diseminó teoría de la conspiración, de que no fue tan así, etcétera. O sea, no creo que sea alguien que si el día de mañana Trump hubiera tomado el Capitolio, saliera a decir, esto es un atentado contra la democracia, qué mal. No, era una persona que hubiera dicho, perfecto, se tomó el Capitolio porque las elecciones estaban interferidas, las máquinas andaban mal, etcétera. Para mí no era una persona con grandes convicciones democráticas,
Pero nada de eso después justifica decir, no, bueno, bala, ¿no? claro. Digo, bueno, es menor porque en este momento en Brasil están juzgando al expresidente Bolsonaro. Lo acaban de acusar de algo que en intento Estados de Unidos está lejísimo. por tomar el Capitolio. Divergieron las historias, ¿no? Claro, que tenían sí. muchos puntos de contacto Claro, y venían. Ahora Brasil Sí. tomó un camino distinto al relato, no a la historia que trazó. Creo que en el caso de Brasil es mucho más flagrante las pruebas en contra de Bolsonaro y su entorno de no solamente asustar a la gente que vaya a plan alto, sino de la coordinación previa, de hablar con embajadores de todos los países para ver qué pasaba si no entregaban el poder. Es decir, Marcó. Sí, bueno, marcó porque lo grabaron, entre otras cosas, ¿no? Pero yo qué sé, es sintomático de esto de Charlie Kirk, lo que está pasando en Brasil. Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Argentina. Lo que pasa en Europa, lo que pasa en muchas sociedades. En Francia ahora, otra vez la gente tocando fuego las cosas en Francia. Nepal. Si en Nepal, en la India. Todo. Yo digo, ayer pensaba, ¿no? Mirando un poco todo este asunto. ¿Cómo la pequeña sociedad uruguaya, no le digo esto simplemente para ser autocomplaciente? Un poco seamos. Sí, dale. No, bueno, pero, o sea, acá todavía, existen los puntos de contacto, de diálogo y de no intentar no caer en la violencia política, especialmente, obviamente, en la violencia física, ¿no? Puede haber violencia verbal, sin lugar a dudas. Las redes sociales, ahí ocurre bastante. Yo tengo que ser una minoría, porque es lo que te permite ocultarte en una red social para decir disparates, ¿no? Pero no creo que lo sostengas o te animes a sostenerlo en una sociedad que al revés, que todavía se muestra muy democrática, muy articulada y cuyos extremos terminan, por ejemplo, siendo extremos, no voy a decir extremos, pero después podría entrar en un análisis mucho más complejo. O sea, todos aquellos que no se sienten representados de pronto con las opciones que hay en el sistema político, recurren a la política para verse representados en el Parlamento a través de, por ejemplo, Gustavo Salle. Gustavo Salle logró captar de pronto el desánimo con los gobiernos o el sistema democrático como estaba funcionando, y eso se tradujo en un voto que lo lleva al Parlamento. Y que lo lleva al Parlamento, como decía él acá en el programa, que se va acá a su país, se come un asado con el colorado, con el blanco, con con lo otro. O sea, si sigue siendo eso Uruguay, ¿no? Es un punto como de encuentro y diálogo que se sostiene. Yo no sé si somos porque somos una sociedad todavía bastante educada, y hoy vamos a hablar de educación, somos bastante republicanos, o somos tan pequeños que tenemos eso de proximidad y cercanía, que nos conocemos todos y que no habilita a la extrañeza para dejar que ahí empiece a permear la violencia. Por supuesto que fuimos una sociedad violenta, tuvimos nuestras consecuencias, tuvimos nuestra dictadura, pero salimos de ahí y estoy analizando la sociedad uruguaya de hoy, ¿no? Por lo menos estos últimos años. Hasta acá la ventana al mundo, ya lo anunció Juanchi, ¿no? Vamos a hablar de educación. Viene Pablo Cayani hoy para hablar de todo lo que hace a la educación, el presupuesto, etcétera. El presidente de la ANEP, para la gente, no es Daniel. Claro. El otro Cayani. El otro Cayani, ¿no? Después está Fernando Medina. Pero antes música. Sí, música, maestro. Sí, vamos a escuchar, bueno, tanto hablamos de Estados Unidos, New York, pero no tiene nada que ver Frank Sinatra con esto, sino Ryan Adams. En la última campaña electoral que llevaron a Yamandú Orsi, a la presidencia de la República, las bases programáticas aprobadas por el Congreso del Frente Amplio marcaron el compromiso histórico, ¿no?, de invertir sobre la base del 6+1% del PBI en educación, ciencia, tecnología e innovación. Bueno, sobre esa base elaboró por su lado la ANEP su mensaje presupuestal que pidió para así un aumento cercano a 1 punto del PBI para el final del periodo. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto que envió el Ejecutivo y que por estas horas está en análisis en el Parlamento, bueno, está bastante lejos de eso. Sí aparecen recursos para
fortalecer los servicios de alimentación y de becas en la educación media para universalizar el bono de apoyo escolar e incrementar los salarios del funcionariado de la ANEP. Vamos a estar pasando en limpio qué hay, qué falta y qué impacto puede tener esto en los desafíos de la ANEP. Para hablar de todo esto que recibimos en estudios a su presidente, Pablo Cayani. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, ¿qué hay y qué falta en este presupuesto? ¿Podemos resumir en grandes trazos qué fue lo que pidieron, qué les dieron y qué está o estaría quedando por el camino? A ver, en estos momentos el Parlamento empezó a discutir el presupuesto nacional, el plan para los próximos 5 años. Eso tiene un mensaje del Poder Ejecutivo. Los entes autónomos, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y la Administración Nacional de la Educación Pública pueden presentar mensajes propios. Y después el Parlamento lo que hace es puede redistribuir partidas sin aumentar el gasto público. En ese sentido, nosotros trabajamos en un escenario donde, manteniendo la participación de lo que es la ANEP en el gasto público en educación, se alcanzara el 6% del producto de inversión al final del quinquenio. El mensaje del Ejecutivo nos asigna menos recursos en un escenario bastante restrictivo desde el punto de vista económico. Bueno, todo el mundo sabe que dejaron unas deudas que fueron surgiendo con el tiempo y que el espacio fiscal para distribuir, es decir, lo que tiene todo el Estado para incrementar en términos de gasto público es de 140 millones de dólares, lo cual es muy poquito. Lo que sucede es que por primera vez en la historia con un espacio fiscal de este tipo, a la ANEP le va bien. Es decir, nosotros tenemos en cualquiera de los dos mensajes incrementales desde el punto de vista presupuestal, es decir, más plata de la que tenemos con una línea de base que logramos acordar, que prácticamente reconoce todos los créditos presupuestales del año anterior, que fue un año donde se gastó más de lo que había. ¿Y entonces? Vamos a ir a defender el mensaje de ANEP al Parlamento y esperamos poder conseguir algún recurso más para un conjunto de políticas que se pueden desarrollar mejor en la medida que tengas más dinero. Básicamente el mensaje de la ANEP lo que planteaba era recomponer lo que es el ejercicio del derecho a la educación, y a partir de eso un conjunto de políticas que tienen mucho acuerdo de la ciudadanía, estaban en todos los programas de los partidos políticos. Para ponerlos como en trazos gruesos, es generalizar la educación en la primera infancia, en el caso nuestro son los 3 años, que los gurises de inicial, primaria y media básica dupliquen las propuestas con extensión del tiempo educativo, es decir, tiempo completo, tiempo extendido, para que la gente lo entienda, y después un conjunto de generalizar el acceso de lo terciario universitario en el interior. En el caso de la ANEP nosotros tenemos el Consejo de Formación en Educación, que son todas las carreras vinculadas a la educación, magisterio, profesorado, maestros técnicos, educadores sociales. Y por otro lado tenemos lo que es los campus de UTU con cursos terciarios a nivel de todo el país. Ahí hay unos 17.000 estudiantes actualmente, se planteaba incrementar en 8.000 más, y después tenemos un conjunto de apoyos económicos, por un lado a las familias con el bono de inicio de clases, y multiplicar por 4 la cantidad por 5 la cantidad de becas BUTIA, pasando de unas 14.000 becas a unas 70.000 becas, que son becas para apoyar a los gurises que están cursando media básica o media superior, y que están orientadas, digamos, a las dificultades que tienen los gurises desde el punto de vista económico, que puede ser para algún boleto que falta al fin de mes, para algún refuerzo, para un par de championes o para materiales. Y en esta composición es que nosotros entendemos que el Parlamento tiene todavía posibilidades de reasignar algún recurso, reitero, para un conjunto de políticas que estaban en los programas de todos los partidos políticos. Cuando decís reasignar, es sacar de un lado para darle a la ANEP, básicamente. Exactamente. Sí, a ver, en términos de millones de dólares a ejecutarse hasta en este periodo, ¿cuánto plantea el Ejecutivo y cuánto plantean ustedes?
Y bueno, el mensaje que plantea la ANEP pedía 600 millones de dólares para final del periodo. En el mensaje que va del Ejecutivo, nosotros llegamos al final del periodo con 200 millones de dólares. Es decir, nos están faltando 400. Somos optimistas de que vamos a achicar esa brecha. Porque lo que has dicho en otras entrevistas es, bueno, quizás no lleguen a los 200 en esta, digamos, discusión presupuestal, pero... A ver si entendí bien o no. Los 200 ya los tengo, no me los 200 ya saques. los tenés, perdón. Capaz que lográs ponerle, soy optimista, 50 más. ¿Eso es ser optimista eso? Eso sería muy optimista. 250 millones, o sea, es muy optimista. Y a medida que alcancen determinadas metas, podrían eventualmente en sucesivas rendiciones aparecer más recursos. Nosotros tenemos la expectativa que sí, por varias razones. Una es porque efectivamente estas políticas apuntan o resuelven un conjunto de cuestiones que suponen desafíos para varias áreas de la política. Es decir, cuando vos planteás extender el tiempo pedagógico, estás planteando tener posibilidades de tener propuestas educativas más integrales, donde los gurises aprendan cosas diferentes. No necesariamente es que aprendan más, aunque queremos que aprendan más, digamos, pero la extensión del tiempo no tiene una vinculación directa con eso. Pero sí tiene una vinculación directa, por ejemplo, con la asistencia, que es uno de los problemas que tiene el sistema educativo. Tiene una vinculación directa con la alimentación. Para extender el tiempo tenés que servir el almuerzo. Esto impacta sobre la inseguridad alimentaria de los adolescentes, sobre un conjunto de dificultades que tenemos con respecto a los temas de nutrición, es decir, no solo que comen salteados, sino que además comen mal, pero también resuelve temas de cuidados de la familia que son importantes para poder trabajar o formarse por parte de los adultos de esa familia. Es decir, hay un conjunto de cosas que atrás de una política educativa quedan resueltas de otras dimensiones de las políticas públicas, y por eso nos parece que es un lugar interesante para invertir. La extensión del tiempo pedagógico. Vamos a ver un video, ¿te parece? Que es de Germán Rama, ¿no? Una persona muy controvertida, digamos, en su momento, y me imagino que ahora también. No sé cuál era tu visión sobre Rama, o cuál es tu visión actual, si se ha revisado su legado, no sé. Personalmente te pregunto. Antes de ver el video. Antes de ver el video. Uh-huh. No es una emboscada ni nada por el estilo, pero... No, yo soy parte de la generación 96 que estuvo en contra de la reforma educativa, que hizo... algún relajito hicimos con ese tema. Por eso, sí. Lo que nosotros tenemos es que allí hubo un intento de reforma o de cambio que tuvo unos signos bastante complejos en términos del ordeno y mando, o de cierto autoritarismo que, como todos sabemos, no marida bien con las adolescencias y las juventudes, pero es el momento en el cual además Uruguay empieza con la experiencia de las escuelas de tiempo completo, es decir, y desde el 95, 96 hasta acá, hemos logrado que una cuarta parte de la matrícula más o menos esté en escuela de tiempo completo, y el desafío que tenemos estos 5 años es duplicar, o sea, que hacerte una idea. Claro. Lo de Rama era fácil. Era fácil, por eso que quiero ver por qué Uruguay demora tanto en llegar a ese objetivo. Esto era antes que fuera el presidente del CODICEN, estaba en la CEPAL Rama, el programa de Canal 10, donde contaba su experiencia personal para argumentar a favor de la extensión del tiempo pedagógico en las escuelas. Vamos a escucharlo. En un país como Francia, y no ahora, después de la guerra, cuando estaba todo destruido, la gran política social, ¿en qué consistió? No en darle vivienda, ni refrigeradores, ni autos a la gente, sino la gente vivía mal, no había un water, sino nada más que en la cava, en el sótano, un edificio. No había agua corriente. Yo en el año 1951 vivía en París y me iba con la toallita a un baño público del barrio, porque donde estaba no había agua. Pero en ese mismo barrio había una escuela que empezaba a las 8 de la mañana con los niños, que se le daba un refrigerio, un almuerzo en condiciones muchas veces precarias, tablas, y ahí se daba a comer, y que estaban los niños hasta las 5 de la tarde. Y para los padres que estaban trabajando y no podían recogerlos, hasta las 6:30 seguían los estudios vigilados. Entonces, hoy día nuestro sistema es incongruente con la realidad social.
compartís. La política de posguerra de Francia fue, los padres tienen que salir a trabajar, en algún lugar tienen que estar los hijos, hay que extender el tiempo pedagógico en las escuelas con otras actividades hasta que los padres puedan hacerse cargo de ello. Sí, pero además ese era otro mundo. De mediados del siglo XX a hoy, la evolución en términos de lo que son los saberes y las cuestiones en las cuales pretendemos que los gurises aprendan cuando transitan por el sistema educativo han cambiado sustantivamente, se han intensificado. A nadie se le ocurría asuntos de ciudadanía digital, a nadie se le ocurría las cuestiones ambientales, a nadie se le ocurría las cuestiones de igualdad. Es decir, el sistema educativo tiene muchos más desafíos porque la humanidad se desarrolló mucho más. Es más, todos los estudios dicen que el crecimiento del conocimiento es exponencial en las últimas décadas, y que esto está cambiando a pasos acelerados la sociedad en la cual se inscribe el sistema educativo. Por lo tanto, ¿cómo formamos a los gurises para una cosa que es incierta y capaz que es el momento en que es más incierto el futuro para la humanidad? Sí, es un desafío. Pero el concepto del tiempo completo de los niños, que como decías vos, estamos aspirando a avanzar, ¿no tendría que ser algo ya laudado y mucho más extendido? Es que si vos salís ahí a la puerta, está todo el mundo de acuerdo. Todos los partidos lo tenían en los programas. Lo que sucede es que esto implica duplicar la inversión por estudiante. Entonces, si yo voy al MEF y me paro en la puerta y le digo, vamos a duplicar el presupuesto educativo, y bueno, no hay ministro de Economía que pueda duplicar un presupuesto como el de la ANEP en un periodo de gobierno, y realmente el crecimiento ha sido constante, pero a ritmo penillanura levemente ondulada. Y parte de nuestros problemas no está justamente en ese lento avanzar. En el caso de la extensión del tiempo, a ver, porque ahí puede estar también la ficción esta de que los gurises son gallinas, ¿no? Entonces, si le prendemos la luz, comen todo el día, engorda más rápido. No es que aprendan, no es que mejore los niveles de logro por estar en propuestas con extensión del tiempo. No tenemos evidencia de eso, más o menos aprenden, tienen los mismos niveles de logro en términos de lo que evalúa la evaluación estandarizada. Pero lo que sí sucede es que hay integralidad del currículo, más posibilidad de trabajar una segunda lengua. Es decir, cuando vos pensás que en una escuela de 4 horas se está planteando educación física, recreo, segunda lengua, artística, lengua, matemática, todo lo que tiene que ver con lo curricular, te queda apretada la escuela. Entonces, tener posibilidad de tener más tiempo para eso es algo que no solo resuelve los cuidados de la familia, resuelve el tipo de propuesta pedagógica por el cual circulan esos gurises. Y sí tenemos evidencia de que eso mejora la convivencia, mejora el sentimiento de pertenencia, mejora un conjunto de cosas en la vida de los gurises que a veces no son tan fáciles de medir, y que requieren esto de duplicar la inversión por estudiante, o por lo menos es en el modelo tiempo completo que se duplica la inversión por estudiante. Estamos estudiando de qué manera podemos extender el tiempo en alguna otra modalidad. Hoy Uruguay tiene en primaria lo que es tiempo extendido y tiempo completo, que tienen 1 hora de diferencia. En media tiene los centros educativos asociados, tiene los liceos de tiempo completo, tiene los liceos de tiempo extendido, tiene los centros María Espínola, y creemos que estamos en un momento como para hacer un resumen de qué cosas son buenas de cada una de esas experiencias, para ver cómo las extendemos hacia las otras, pero también pensar otra cosa que es algo que las familias que tienen gurises que van a instituciones de tiempo simple, sobre todo los sectores medios, hacen sistemáticamente, que es, esos gurises igual tienen la extensión del tiempo, pero fuera de la escuela. Porque tienen actividades artísticas, porque tienen actividades deportivas, porque tienen actividades culturales. ¿Y qué es lo que resuelve la familia ahí? Bueno, la capacidad de elegir, es decir, qué es lo que quieren que hagan sus gurises en el contraturno, y los cuidados. Y nosotros estamos trabajando con la perspectiva de que eso también puede ser objeto de política pública. Es decir, qué propuestas hay en un territorio que tenga la Secretaría de Deportes, la Intendencia, el Ministerio de Educación y Cultura, y los cuidados necesarios, o el INAU, digamos, a los efectos de tener también otras alternativas. Pero
decías que no hay evidencia, por ejemplo, de que duplicar el tiempo en un centro educativo mejora los aprendizajes. No mejora los niveles de logro de lo que mide la evaluación estandarizada. Que los aprendizajes es una cosa como más amplia, digamos, sí, porque puede haber otra cuestión que vos aprendas. O sea, si vos vas a las pruebas... Si vas a las pruebas no hay diferencia, lo cual parece contraintuitivo, digamos, pero es una tranquilidad para los gurises, porque donde les diera que aprenden el doble, los tendríamos 24 horas. Claro, porque eso es interesante porque, por ejemplo, hay algunas experiencias en Latinoamérica donde sí hicieron los estudios de duplicar el tiempo y ver después cómo se podían evaluar los resultados, ¿no?, de aprendizajes en pruebas, y que el tiempo, por haberlo duplicado, no le daba mejores resultados. No, eso es una cosa que no es solo en Uruguay, digamos, en general las evaluaciones indican eso. Lo que sí, la extensión de la jornada escolar o esto del mayor tiempo, sí inciden en estas otras dimensiones que son más difíciles de medir, que es la convivencia o cómo se siente en la institución, la integralidad de la propuesta educativa, y ni que hablar estas otras cuestiones de resolver los cuidados. Es decir, el sistema educativo es un fabuloso sistema de cuidados. Y hay que blanquearlo más, capaz, ¿no? Y además en algunos lugares... en definitiva, resolver inequidades, ¿no? Que en sociedades latinoamericanas, voy a dejar de hablar un poco de Uruguay y verlo un poco más en el contexto, que son sociedades muy desiguales en el contexto global, un sistema educativo con un mayor tiempo de escolaridad resuelve o ayuda o colabora en este tipo de inequidades, es decir, en que los estudiantes tengan más tiempo en un centro educativo, no tengan tiempo ocio, en que los padres puedan estar trabajando sin la preocupación de cómo arreglarse porque tienen un hijo que está escolarizado durante 8 horas al día. Es decir, en todo eso es una gran colaboración. Sí, y además esto otro de sumarle a eso que hay determinados barrios o determinados territorios donde no está bueno estar afuera de la institución educativa. Es decir, no es como acá, que vos salís y tenés un parque, estás en ciudad consolidada, nadie, digamos, puede haber problemas de inseguridad, digamos, pero no es la constante. Hay barrios donde efectivamente el lugar más seguro es la institución educativa. Entonces, para cerrar el tema, tendría que haber mucho más presupuesto para la extensión del tiempo educativo. Yo creo que sí, tenemos que ir a convencer a los parlamentarios. Ajá, a los parlamentarios. ¿Y al Ejecutivo no? Y es que el Ejecutivo... El Ejecutivo ya mandó la plata, los parlamentarios son los que pueden reasignar parte de la plata. El Ejecutivo no mandó lo que pidieron ustedes. Bueno... un tercio de lo que pidieron ustedes. Sí, pero también ANEP se lleva un tercio de lo que había para repartir. Es decir, yo no puedo decir que en el mensaje del Poder Ejecutivo no es prioridad la educación y las infancias. Bien. Pablo Cayani, hacemos una tanda y seguimos conversando. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Pablo Cayani, el presidente de la ANEP. Hay un foco importante en las partidas para los servicios de alimentación, fundamentalmente en educación media, ¿no? Y muchos nos hemos quedado con la importancia que tiene la alimentación en las edades de 0 a 3, pero hay otra ventana de oportunidad para reforzar el desarrollo del cerebro ahí en la adolescencia. En la adolescencia, digamos, es las formas de colocar hierro en la cabeza de los gurises en el embarazo, la primera infancia, y la otra ventana es la adolescencia. Nosotros ahí tenemos, por un lado, que la alimentación es clave para la extensión del tiempo, pero además la alimentación, estaba en los programas de todos los partidos políticos, estaba en la plataforma de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza que le presentó a los candidatos a presidente. Hay informes de la Escuela de Nutrición respecto a inseguridad alimentaria en este tramo de edad. Había un conjunto de organizaciones sociales, desde los jóvenes promotores de salud, por actividades que hay en los municipios, un conjunto de gente que estaba planteando la preocupación por esto, y creo que cuadró todo, digamos, en el sentido de
bueno, duplicar la cantidad de gurises que almuerzan en centros de media a partir de marzo del año que viene. Esto implica construir 56 comedores, por lo tanto quedan 56 centros prontos para extender el tiempo pedagógico, apenas haya algunos pesitos más. Y lo otro que se aprovechó a hacer... Perdón, o sea, vos decís, en el momento que vos construís un comedor en un centro educativo, y después básicamente le pones el tic de extensión. Y ya quedás muy cerca, digamos, resolviste una de las cuestiones más difíciles de resolver, que es el almuerzo, digamos. Y lo otro que aprovechamos a hacer es que en el caso en Uruguay, digamos, en primaria está el programa de alimentación escolar que funciona desde hace 100 años. O sea, hay menús balanceados, nutricionista, hay fiscalización de lo que se come en las escuelas, hay formación a los funcionarios que trabajan en eso. En el caso de media teníamos una situación donde no había un sistema que fiscalizara eso. A veces los centros dependían de una escuela, a veces una escuela primaria, a veces era una licitación particular del centro en UTU o en secundaria, a veces terminaba habiendo algún proveedor local que lo hacía con mucho cariño, digamos, pero no muy balanceado. Entonces, otra de las cuestiones que se conforma para llegar a 40.000 gurises de 130.000 que están en media básica, es un sistema con nutricionista y con supervisión de qué es lo que sucede en los comedores. Y lo otro que aparece es esto de sí tenemos evidencia de que si con la alimentación mejora la asistencia, con la alimentación mejora la convivencia, y esto parece una pavada, pero en realidad es un espacio educativo el comedor, compartir el pan con otros, compartir la mesa, lo que se llama comensalidad, genera un espíritu de pertenencia, un sentimiento de pertenencia que no se genera si no está la comida. Así que estamos en esta apuesta de lograr que esto empiece en marzo del año que viene, pero además que vaya con estas claves que tienen que ver con lo educativo. ¿Qué visión tenés vos del estado actual de la educación en Uruguay? Bueno, a ver, la educación en Uruguay es un sistema enorme. Son 650.000 gurises. La mayoría están en la educación pública, un 85% más o menos. Y tenemos un conjunto de desafíos que algunos tienen que ver con estas cuestiones que estamos hablando, pero hay otros que son efectos de estas cuestiones que estamos hablando. La culminación de los estudios obligatorios es una dificultad para Uruguay. Es una dificultad que no tiene relación con los niveles de logro, es decir, con los aprendizajes que tienen los gurises. Cuando vos mirás, bueno, cómo nos van las evaluaciones internacionales, PISA de la OCDE, por ejemplo, Uruguay aparece en los primeros 3 lugares de la región, con inequidades adentro, con un conjunto de desafíos, pero cuando vas a ver cuántos terminan, la mitad no terminan. Entonces, o sea, estamos peor en egreso que muchos países... Que están mejor en egreso y peor en aprendizaje. Claro, que le va peor en aprendizaje. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas de eso? A ver, yo creo que por lo menos lo que esta administración viene intentando hacer es, hay un conjunto de 3 o 4 cosas en las que estamos de acuerdo que hay que ir para ahí. Bueno, primero vamos para ahí. Segundo, hay un tema que es el tono de la conversación, porque digamos, ya han pasado gobiernos de todos los signos, pelos y tamaños, y esto se va moviendo, va avanzando Uruguay, pero demasiado lento. Entonces, este tipo de cuestiones son fenómenos que son multicausales, es como el tema de la asistencia, es decir, no es solamente un problema de pasar la lista. Hay un conjunto de temas que tienen que ver con la vida de los gurises, de la familia, con cómo se organiza el sistema educativo, con cuáles son las cuestiones de régimen académico. Entonces, si lo miramos con la complejidad que tiene, capaz que podemos intentar avanzar un poco más rápido. Hay cuestiones que en Uruguay están bastante saldadas hoy en la política educativa que fueron motivo de batallas campales, ¿no? Repetición sí, repetición no. Bueno, no, ya tenemos muchísima evidencia que repetir conspira contra la finalización de ciclos, porque el gurí que repite finaliza mucho menos que el que no repite. Es decir, y no es que repitan todos los que tienen que repetir. Entonces Uruguay ha mejorado la repetición,
durante décadas a partir de un conjunto de acciones educativas, pero además de colocar este tema en la discusión. Los temas de asistencia van en el mismo sentido, es decir, hace 20 años la asistencia no era un problema de política educativa. Bueno, en realidad tenemos un montón de evidencia de que la asistencia es un problema serio de la política educativa, pero además es un problema que no se acota a la política educativa. El tipo de medio, las políticas de ciudad, las políticas de seguridad, las políticas de salud, la de protección social, todo eso incide sobre la asistencia. Y de hecho, la hoja de ruta del grupo de trabajo que está trabajando este tema, lo que está mirando es, hay países que después de la pandemia lograron mejorar la asistencia y lo lograron a partir de una batería de medidas, que hay medidas que son educativas y otras que no son educativas. Entonces, yo creo que ahí hay un conjunto de desafíos que inciden sobre estos, un conjunto de cuestiones que inciden sobre estos desafíos que nos planteábamos. La culminación de ciclos, la inequidad de aprendizajes, ¿no? Porque Uruguay le va bien, pero es inequitativo internamente. Y después esto otro del desafío de cara al siglo XXI, que es generalizar lo terciario universitario. Es decir, nosotros vamos a un ejercicio de la ciudadanía, del mundo del trabajo, de las relaciones, donde acceder a lo terciario universitario va a ser clave en términos de la vida de nuestros gurises. Perdón, pero Pablo, tuviste ahora el monitor educativo liceal de 2024, los resultados, ¿no? Que muestran que de a puchitos Uruguay va mejorando en el egreso de educación media, ¿no? 60% el 2024, también la desvinculación va bajando, también de a puchitos, o sea, hay avances, lentos, pero hay avances. Estamos lejos igual del óptimo. ¿Por qué no se propone Uruguay un salto realmente cualitativo? O sea, pasar del 60 al 75, como en algún momento se proyectó y no se llegó en el último gobierno de Frente Amplio, por ejemplo. Quedó lastimado, digamos, el sistema educativo al proponerse una meta que estuvo muy lejos de alcanzar y por eso ahora no se proyecta eso. Esa la mantenemos, mantenemos igual ahí, el 75. Estás en 60. No, estás en 50 y poquito en edad oportuna y los números son esto que se plantea, digamos. ¿En qué tiempo, no? Tuvimos 5 años de otra administración y se movió 1 o 2 puntitos como se movía antes. Entonces, eso está diciendo que no es un problema de la buena voluntad, la beligerancia, es un problema mucho más complejo de desatar de lo que a veces parece trascender en la conversación pública. Es decir, y vuelvo, hay cosas de la afuera y hay cosas de la adentro. Nosotros venimos trabajando en esta lógica de hojas de ruta, convocando a actores que han construido evidencia sobre el proceso de mejora. Hay un conjunto de temas que tienen que ver con estas líneas de apoyos económicos a los gurises para sostener la media, extensión del tiempo, alimentación. Todo eso tiene evidencia que mejora la asistencia, la permanencia. Las becas tienen evidencia que mejoran la trayectoria educativa. Pero creo que tenemos que tener como la osadía de no hacer lo mismo, porque si hacemos lo mismo van a ser 1 o 2 puntitos, pero además superar esta lógica de todos los demás que vinieron antes no sabían nada, y no, ahora que vinimos nosotros, que somos los mejores, lo vamos a resolver. ¿Vos decís que los que estuvieron antes estuvieron en esa postura? Yo creo que a veces en la discusión o en la conversación sobre lo educativo parecía esto de que había alguien que tenía la sellada. Y bueno, no, nadie tiene la sellada. Entonces, creo que en eso tenemos que ser más humildes, más prudentes y apostar a esto de tomar decisiones basadas en evidencia. Porque a veces en lo educativo nos cuesta tomar decisiones basadas en evidencia. Y lo mismo nos sucede con la inequidad de aprendizaje, digamos, cuando se empieza a ver cuáles son las cosas que más inciden o cuál es la posible ganancia de niveles de logro. En realidad, por razones educativas, la posible ganancia de niveles de logro es muy acotadita, es 10 puntos porcentuales. Hay que utilizarlo porque eso se puede mejorar,
pero también hay que ser cautelosos en esto de que se solucione rápido. Ojalá yo pudiera decir, no, mira, esto hacemos tris tras trus y está solucionado, porque realmente el desafío de la educación hoy es colocar a todos los gurises en lo terciario universitario. ¿El 6% para la educación es una trampa que la izquierda se hizo a sí misma? ¿Porque es inalcanzable? A ver, a veces hay que historizar las conversaciones a veces, ¿no? En realidad los países no gastaban en educación, no invertían en educación. Uruguay, es más, allá por los 90 hizo un plebiscito para llegar al 4,5 que se perdió. Y se invertía más o menos lo mismo que en Haití en aquella época. Entonces, en general lo que ha sucedido es que los organismos que trabajan temas de educación o temas de infancia y adolescencia han traccionado hacia, bueno, tal porcentaje del producto de un país es una manera de priorizar esto. Yo creo que eso es la explicación de por qué estamos hablando de porcentaje del producto. ¿En cuánto estamos hoy? Hoy estamos en 5, no llegamos a 5. 4,8, 4,9. Por ejemplo, el promedio de inversión según punto del PBI de los países de la OCDE andan en el torno del 5%. No, es más alto. Es más alto, el promedio estoy hablando. Es más alto y es más alto la inversión por estudiante. Nosotros andamos en una inversión por estudiante que anda en el entorno de $3.000. $3.000 es acá. Sí. Para los países de la OCDE es $10.000. Es más, si querés darme lo de la OCDE, me sirve, pero hasta $8.000 por inversión por estudiante hay literatura que dice que hay procesos de mejora en niveles de logro y en funcionamiento del sistema educativo. Esa es otra manera también de mirar la inversión en educación. Yo creo que además todo esto obedece a escenarios que son previos a la transición demográfica. Todas estas discusiones son de antes de la transición demográfica. Es decir, hay que ver cómo estas discusiones se dan en el futuro cuando los países empiecen a bajar su natalidad, por lo tanto a decrecer la cantidad de estudiantes que ingresan al sistema. Pero entonces, volviendo a la pregunta, o sea, ¿es una trampa hoy día discutir sobre el 6%? Yo no sé si es una trampa, pero me parece que es un parámetro interesante para tener de referencia. Es decir, porque efectivamente es una manera de dar cuenta de la necesidad de continuar mejorando la inversión en educación. Te lo voy a graficar con otras cuestiones que me parece que a veces son como más claras para ver esta discusión de si es mucho, es poco o cuánto es. Uruguay, vos cumplís 70 años, hayas aportado o no hayas aportado, tenés un salario de subsistencia. Es decir, se ha construido una política pública de protección social a la vejez, y que además eso hace que la pobreza en ese tramo de edad sea del 2%. Yo llego a decir que por nacer tenés que tener un salario de subsistencia y me echan. Porque es legítimo para el adulto mayor, pero no lo visualizamos como legítimo para el niño que nace. Es decir, y esto tiene que ver con cómo se ha construido la conversación sobre estos temas. Yo creo que en temas de educación, Uruguay hasta los 90 invertía 2 y poquito %. Entonces, claro, cuando vos traes, bueno, el 6 es un montón. Bueno, pero Bolivia invierte el 10. Entonces, lo que digo es, traccionemos la inversión en educación al aumento. Si se puede llegar al 6, fantástico. Si se puede llegar al 5,5, menos fantástico, pero digamos, nosotros requerimos invertir más en educación. La necesidad del sistema educativo dan cuenta de eso, pero además lo que le pedimos al sistema educativo da cuenta de eso. Es decir, si no, no le pediríamos todo lo que le pedimos a la educación. ¿Va a llegar al 6% al final del periodo? Es que yo te estoy diciendo que soy optimista. Creo que vamos a estar mucho más cerca del 6 que de lo que estamos hoy. ¿Más cerca del 6 que del 5? Sí. Bien. Bueno, no nada, iba a agregar algo más. Pero... Gracias, Pablo Cayani. Gracias por el minuto. Hablamos en un tiempito. Es fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio?
Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina. ¿Qué tal, Nando? Hola, Sapo. Hola, Juanchi. ¿Cómo les va? Fernando. Primero que nada, quiero decir que fui al Hueso. Y entonces, muchas gracias a Jorge Valmeli por la invitación. Y bueno, ya estoy listo para escribir el manual del charlatán uruguayo. Pará, ¿y qué corte te sacaron? ¿Qué es lo que importa? No lo sé. Porque hablamos Porque una columna del eso es corte, después. me imagino que estuviste alerta. Bueno, no. Al corte que te iba a hacer Valmeli. Voy a tratar de no estar alerta. Valmeli te habla durante una hora y en un momento él ve que estás con la guardia baja y sabe que va a sacar el corte. Es para eso no lo la entrevista. identificaste. Prefiero ni pensarlo. Porque te había preguntado qué es el arte, sobre Francella. No. Ojo. Gracias, Jorge. Fue muy generoso, Jorge. Esta columna pertenece al género. Ponemos un videíto y discutimos, hablando de eso. El videíto es de Martina Giacoboni para TikTok. La discusión después debería tomar una de dos calles posibles. Bueno, una podría ser ¿qué come, con qué se alimenta el algoritmo de Jorge Valmeli, que siempre tiene uno de estos videitos para meterme el dedo en la columna. Porque, bueno, yo trabajo con libros, entrevisto escritores y no me encuentro con estas cosas de ninguna manera. Jorge siempre, sin embargo, tiene videitos como este. Podríamos conversar sobre eso. O, si le vamos a dar bola al video, y yo propongo que sí, ¿qué le debe un artista a su público? Por ejemplo, un autor de libros a sus lectores. Un extremo sería nada. El otro extremo sería, bueno, un porcentaje de los derechos de autor, ¿no? Por aquello de un libro existe solo a partir del momento en que un lector lo abre. Una novela es un montón de símbolos acostados sobre una página hasta que llega el lector y les da sentido, bueno. Y en el medio, todo lo que ustedes quieran. Y me van a interesar mucho sus opiniones. Sapo, Juanchi, sí, claro. ¿Acaso alguien va a decir que, bueno, un artista le debe a su público un sentido de agradecimiento? Pero bueno, escuchamos a Martina y quienes nos están siguiendo vía YouTube es chica, también. Es una booktoker, una librera. Ella se presenta un poquitito. Quienes siguen Es Fácil Desviarse en YouTube la van a poder ver también. Vengo a contar un chismecito literario que me pasó la semana pasada cuando fui a una feria del libro. Y no diré nombres de este chismecito, aunque me gustaría, pero no. Por las dudas, porque el círculo literario es recontra chiquito. Y me pasó que vi pasar a una autora que yo admiro, o admiraba hasta ese momento mucho. Y mi novio me insistió para que fuera a saludarla. A mí me daba mucha vergüenza, yo en el afán de no quiero molestar, pero dije, bueno, voy. Fui con mi busito del perrito lector toda contenta. Le dije, hola, X, yo soy Martina, soy librera. El año pasado hablamos por mail para la Feria del Libro de Chajarí, lo cual es cierto. Tenemos algunos contactos en común, lo cual es cierto. Y me encanta lo que haces, soy tu fan, leí todo. Te quería saludar porque es muy importante para mí que estés acá, bla, 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 bla. Chupándole las medias básicamente como nunca le chupé las medias a nadie. La mina estaba tomando mates, alzó la vista cuando yo empecé a hablar. Cuando terminé de hablar me dijo, bueno, gracias. Y siguió tomando mates y mirando su teléfono. Y yo me quedé de una sola pieza, pintada, paradita así. Y me fui caminando toda triste. Y yo no es que no vaya a leer nunca más nada de ella, pero ahora es como, creo que los libros que tengo en la biblioteca de esa autora se van a ir porque no me gustó nada. No es que me deba algo, ninguna explicación, nada, pero por lo menos decime, parate, nos sacamos una foto. Bueno, gracias, me alegro de conocerte. Algo. Me sentí muy ninguneada. Y después me pasó otra cosa con otra autora que yo también había leído, pero que nunca le había dado mucha bola. O sea, me gusta lo que hace, pero no era mi sueño conocerla, pongámosle. Y se acercó al stand donde estábamos, nos saludó,
saludó, nos preguntó de dónde éramos, qué hacíamos, nos pidió mate y se quedó charlando como 1 hora y media con nosotros. Dijo que quería conocer Chajarí, se llevó libros de nuestra editorial. Re bien, me cayó tan bien que ahora ya me pedí todos los libros de ella, pero es como una moraleja de que hay que ser un poco amable con la gente que admira lo que haces. No sé, siento, esta otra autora, la que me trató mal, no me debe absolutamente nada. Pero siento que es hasta una cuestión de educación o respeto, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me cuentan? Ahí deja la pregunta. Hashtag fama. Yo tengo una posición bien definida sobre esto. BookToker librera. Sí, Sapo. Tenés una posición. Desde mi experiencia, yo tengo ídolos, algo parecido a ídolos, pero soy muy... primero, me da mucha vergüenza abordar a una persona que idolatro. Segundo, respeto profundamente la privacidad de terceras personas, sean públicas o no. Entonces, yo cuando conjugo... Pero le pediste una foto a Maburno en su momento. A la misma persona. Pero porque estaba justo con, ¿no? La túnica blanca, ¿no? Recorriendo la Española, dije, en ese momento. Igual que no fue en la Española, fue cuando fue a Miara Delgado en El Espectador. No conozco ese entonces, mi reserva, sumado a mi profunda convicción de que hay que respetar la privacidad de los otros, a mí me lleva a nunca invadir el espacio de los famosos. Luego todos deberían ser como vos. Ahora no, por otro lado, comparto en parte, o sea, que no está de más ser un poco amable con alguien. Si no es un cigarro que se pone hiperdenso. Bueno. Pero no lo juzgo si delicadamente te corta la cara. ¿Tengo que opinar? Obvio. Y a mí me gustaría, Juanchi. Bueno, no primero, sé si ya tenés opinión, si querés esperar un poco opinión. más de... de acuerdo. Yo tengo opinión. Primero, esto es una mentira. O sea, me molesta tener que opinar sobre algo que una BookToker quiso poner como una situación real cuando claramente se la inventó. Para empezar. Esto no sucedió. Para mí era Mariana Enríquez, si no lo dijo. Si te molesta tener que decir esto, Juanchi, no tenés por qué acusarla de mentirosa a la muchacha. No, pero bueno. No. Yo creo que justamente inventó esto. Sí. Porque es lo que haría una BookToker. O sea, si no hubiera dado nombres. Mucho mejor. Entonces, como no podía dar nombres. ¿Pero por qué? Si está planteando una generalidad, finalmente. Porque, otros lectores admiran a otros escritores. ¿Qué es lo que está haciendo la BookToker? Estaba planteando un dilema. Si le da al dilema, lo pone como que fue un hecho real, es mucho más entretenido, ¿no? Pero para mí el hecho real no sucedió. Ahora pasando al segundo plano. Bueno, como no mencionó a nadie, no enchastró a nadie tampoco. Entonces tampoco, yo tengo el matiz tampoco de está que tan mal en ese sentido. Vivió digamos, la cortada de cara de una... Y agregó como contrapunto esa otra artista que sí la atendió, que sacó fotos, como para generar esa dicotomía muy de infantil, redes, ¿no? Me pareció todo. Hay parte artificial, no creo que sea todo, pero hay parte artificial en esta. Esa segunda parte es tremendamente infantil. Sí. No, y después está esta escritora que nunca había leído, pero todo invento. Eso que es súper educada. Y ahora Mariana Enríquez, que le cortó la cara. Me pedí todos los libros. Sí. Si hubiéramos querido profundizar, no lo vamos a hacer, pero se formó un hilo debajo de la publicación, propusieron nombres, ella contestó alguna de esas respuestas. En principio, Mariana Enríquez descartada, pero no vayamos por ahí, que no es el punto. A lo mejor hay una pregunta que está bien hecha allí, ¿no? ¿Le deben algo los artistas, en este caso los escritores, a su público? ¿No le deben nada? ¿Dónde transamos en ese sentido? A partir de ahora esta columna podría pasar a llamarse Mi ídolo es un forro. Y los ídolos en ese sentido, bueno, ¿deberían ser simpáticos y corteses? ¿Deberíamos cambiar de ídolos cuando son forros? ¿Deberíamos abstenernos de saludar como vos, Sapo, a nuestros ídolos? ¿Qué dicen? Me interesan mucho las opiniones. Yo quiero contestar a estas preguntas con una constatación que hice, resultado del ejercicio de preguntarme por los escritores que me gustan. Y bueno, y de aplicar la dicotomía es un forro, no es un forro, que es parecida a la de Juanchi Facho Zurdo,
zurdo facho, pero sin correspondencias. En principio hay forros zurdos y fachos y hay no forros zurdos y fachos. Y ya mismo los desafío, como parte de esta conversación, a ustedes y a los oyentes y a todos los que se vengan, a que sean capaces de señalar a un indudable gran escritor del que sepamos que haya sido a la vez un sorete. Un gran escritor. Borges. Del que sepamos que haya sido, repito, me parece que no escuchaste esa parte, una mala persona. ¿No era una mala persona, Borges? ¿No era un caracá? Nada hace pensar. Al contrario, tenemos miles de millones de testimonios que confirman lo contrario. Era la persona más sencilla y accesible del mundo. ¿Verdad? Sí. Mirá. ¿Estás hablando a nivel local? Lo que quieras. Pero, ¿se te ocurre uno? Un buen ejemplo de un gran escritor, un auténtico gran escritor que haya sido una mala persona. Pero pará, ahora estamos hablando de mala persona. Bueno, un forro, un sorete, pero o una persona capaz de hacer eso que le hizo la escritora que le gustaba a Martina. Porque uno puede ser un forro, un sorete, y se cruza con un lector y ser una persona muy agradable. Bueno, está bien. Son dos cosas distintas. ¿Cómo te agarra el día? Capaz que estás cruzado ese día y... No, está bien, pero vamos a tomarlo como una constante. Claro. ¿no? Obvio que un día... ¿Tenemos algún ejemplo de una persona que sea públicamente muy amable, muy cortés, pero... Yo te conozco a alguien que la gente lo idolatra mucho y cuando lo conoce se lleva decepciones. Que es Uy, qué mal que estoy de la memoria. Este hombre de bigote... ¿A qué se dedica el hombre? El hombre se dedica a la música. Ajá. Músico con bigote. Por ahora es grande es grande. Se dedica a la escritura. Toca el pianito. Sí. Maslía. Leo Maslía. Leo Maslía. Conozco gente que se ha cruzado con Leo Maslía. Yo mismo me he cruzado con Leo Maslía. Yo no me crucé. Una vuelta lo entrevistamos en el programa Atando Cabos. Sí. Y lo entrevistaron en Suena Tremendo también. Yo estaba. Lo entrevistamos en Suena Tremendo también. Y estaba afuera observando la entrevista. Ajá. Y no sé, y después lo llevamos a la casa porque yo no era el titular del auto, otra persona lo arrimamos, yo estaba ahí. Y después me mandó un mail con toda una serie de reclamos medio inauditos. O ni siquiera yo era el principal entrevistador en la nota de Maslía, de hecho hablé bastante poco. Dije, bueno, este está loco. Y después vi que otras personas habían tenido como una decepción de encontrárselo y que Maslía no le había dado corte o que Maslía esto, lo otro. Bueno, de todo un poco, ¿no? Yo tiendo a pensar que... Pero por nombrar uno acá que me viene a la mente... Que capaz que no es simpatiquísimo. Claro, que no es simpático, que es más bien parco. La regla tendría que ser... Maslía, te amo, sos un genio. Gracias. La regla tiene que ser la decepción para mí, porque es raro. Yo entiendo que sos una figura pública y que en parte, digamos, sos lo que sos porque la gente te consume. Sí. Pero sos un humano con tus miserias y hay gente muy amable, hay gente que no, y esa personalidad se te trasluce. No les debe nada, decís vos, Sapo, en suma. No, yo no creo que no le debe nada. No, digo, y la gente tendría que ser más respetuosa con la vida pública de las personas. En las últimas horas conocimos una... Yo creo que el artista, si vos lo vas a saludar y le vas a elogiar su obra, te debe todo. No, pero... Sí, te debe todo. Debe arrodillarse, bajar el cierre y hacerte una felatio ahí mismo. No. ¿Cómo que no? Sí ser amable. A nadie le puedes negar el saludo. ¿Cómo que no? Sí, señor. Sí, señor. Estoy elogiando tu obra. La he comprado, la he leído toda. Mínimo. Chúpeme el pene. No, me parece un disparate. Un disparate que está diciendo. Vamos a tomar este lance de Juanchi como una ilustración del extremo opuesto. No les debe nada, les debe todo. Seguramente pero tenemos que llegar... Bueno, el lado humano, porque la verdad que estamos en tiempos bastante nefastos en ese sentido, ¿no? Bueno, hablando de eso. ¿Quién es esta chiquinina? Bueno, está, que se piensa que le puede pedir a una escritora que poco menos que fuera mínimamente cortés. Le dice Juanchi que se arrodille y le haga un no es cierto. porque leyó su obra.
es un disparate. Me parece que, a menos de que cada vez compro más la teoría de Juanche, que inventó todo. ¿Viste? ¿No? Inventó todo. A ver si esto otro también. La posición que tiene ella es de una soberbia supina. Inaudita. Inaudita. Sí, claro. ¿Por qué te vamos a saludar a vos? ¿Qué mierda sos, booktoker? Booktoker. Claro. Si fuera booktuber todavía. Debe ser también, no importa. A ver si esto otro también les parece un disparate. En las últimas horas conocimos el anuncio de que porque ella quiso lo mismo, ¿no? Obvio. Quiso el reconocimiento. Ay, yo soy booktuber. Claro, yo soy de la Feria del Libro de Chajarí. ¿Dónde mierda queda Chajarí? ¿Qué pensás que en Nueva York, Chajarí? Contactos en a la Feria del Libro de Chajarí. Chajarí, ¿cuánto viven en Chajarí? Bueno, por eso mismo. Chajarí, ¿dónde carajo queda Chajarí, boludo? La canción de Como Ali de Los Piojos vive en Chajarí, ¿no? A ver qué les parece esto otro. Viene Isabel Allende a la próxima Feria del Libro del Uruguay. César Yacosa, por favor, gracias. Quienes nos siguen vía YouTube, ven. El anuncio, Isabel Allende regresa a Uruguay para presentar Mi nombre es Emilia del Valle, que es el título de su última novela, Teatro Solís. ¿La vas a entrevistar? No, va a conversar con Blanca Rodríguez en el Teatro Solís, pero no es el detalle que nos ocupa, podría hacerlo, pero no. Explíqueme esto, peinado. Bueno, o sea, no me la tires profesora de literatura, entrevistó a Saramago está bien, en su día. Digo, porque ahora es una senadora. Sí, es cierto que no es el tipo de actividades que esperamos de un senador o una senadora. ¿Esta es la Feria del Libro que la organiza? La Cámara del Libro del Uruguay, junto con la Intendencia de Montevideo. No es el detalle en el que me quería detener. ¿No tenés que ser vos el que la entreviste? ¿Yo? Sí. Bueno, pero ¿cómo me vas a comparar a mí con Blanca Rodríguez? No te estoy comparando, pero estoy pensando... Entrevistadora de presidentes. No, ni que hablar. Y esta es la hija de un presidente. Voy a poner en cuestión, digamos, la forma de entrevistar a Blanca Rodríguez, pero... está en la sociedad. Bueno, puede ser. Pero se movió del lugar de periodista cultural. Yo soy amigo del teatro, pero no estoy en la sociedad. ¿Cómo? Está bien, pues, está bien, ¿no? Digo, obviamente va a generar alto impacto. Se va a llenar y por eso es que puede llegar a llamar la atención. César, por favor, siguiente imagen. Presta atención, Sapo. La frase final con la que el Teatro Solís anuncia este evento, ¿no? Primero, bueno, todo muy protocolar, detalles. Lee el final con el emoji correspondiente. Presentación sin firma de libros ni foto con la autora. La aplaudo, Isabel, la aplaudo. Con emoji de piso mojado, ¿no? Con emoji de no pasen por acá. Esto está mal. Decirlo está mal. Bueno, no hacerlo. Eso es lo que nos pareció a algunos de nosotros. Podría habérselo ahorrado simplemente, no apareciendo y después diciendo que se sintió indispuesta o algo así. Pero no, esto está avisado con varios días de anticipación. Ni se les ocurra venir a buscar su firma o a sacarse una foto porque no les van a abrir la puerta. Yo leí una casa de Isabel Allende. La Casa de los Espíritus. Es una de las novelas epigonales del boom latinoamericano. Yo vi la película. No, yo vi la película. Sí. Antes de que... No leo el libro de mujeres, va. Bueno, carrera absolutamente famoso, ¿no? Y si te pregunto si ves canales de booktubers de mujeres... Está bromeando Juanchi, claro, para oyentes que tenemos a veces. Mi autora preferida, Cindy Sheldon. Hasta los 18 pensé que era una mujer, Cindy. George Eliot, que se llamaba Ana María en realidad. Te llama la atención, no me digas que no, pero bueno, me parece también medio, es parte de lo mismo. Además, bueno, me parece que lo puedes hacer sin enunciarlo de esa forma. Me parece que es capaz que se estila entre los bestsellers. O podés renunciar a presentar tu libro si no estás en condiciones de salir al encuentro de tus lectores. También lo podrías hacer. No digo que lo tenga que hacer, pero no olvidemos que eso está en el menú también. Podés renunciar a hacer un evento con 1000 personas en un teatro, en un país que no es el tuyo, en el que la gente compra masivamente tus libros. Si no estás en condiciones de salir, es una señora grande, Isabel Allende, a lo mejor las razones son buenas, nadie dice que no, pero... Eso, podés no anunciar que no te vas a sacar fotos ni vas a firmar el libro y podés no hacer el evento también. Fernando, me debes pasar una tanda. Está bien, pero a ver, está bien que lo anuncie. No, fotos y libros. Es un show en vivo. Y después ella va a hablar, va a presentar el libro, va a hablar. Va a contestar un reportaje, como venimos diciendo, Juanchi, a cargo de Blanca Rodríguez. Perdí porque vos me hablás de Isabel Allende y pierdo el interés. ¿Qué crees? Bueno. No me interesa. Bueno. Hay mucho dinero en juego que yo entiendo. Blanca Rodríguez meets Isabel Allende es un buen programa para mucha gente para ir al teatro. Pero aparte no fue. Conformate con eso. Isabel Allende no es. No, nada que ver, ¿no? La hija de Salvador. ¿Y el loco se mató por leer sus libros? Es un disparate.
Bueno, claro, esto es como yo entendí la historia. No la vamos a poder levantar. Faltan algunos capítulos. Fácil desviarse. Vamos con los descuentos en Plaza Prado Santander. Se viene la pachanga, señoras y señores. Hay barras para canjear tus puntos. Soy Santander. Salen shows en vivo, pista de baile. Clásico de Más Lía. Y el videoclip, lo tiene el videoclip de la papa frita, ¿no? Una animación 3D, ¿no? Que no sé si envejeció bien, pero en su momento era avant-garde. Bocato y Cardenal, exactamente. Estamos hablando de... Mi ídolo es un forro, se llama esta columna, por lo que le pasó a Martina, que lo cuenta en TikTok, que se aproximó a una de sus escritoras favoritas. Le declaró toda su admiración y bueno, obtuvo por toda respuesta un muchas gracias por encima de los lentes y enseguida a volver al mate y al celular. Se sintió muy decepcionada, dice que capaz que ya no lee los libros de esa escritora y entonces la pregunta, ¿le deben algo? ¿Los ídolos a su público no le deben nada? ¿Cuánto pesa el efecto Mark David Chapman en esta discusión? ¿Hay una antes y un después? En la cercanía que tiene el ídolo con los que lo idolatran. Seguro que es muy fácil pensar en casos muy extremos de artistas que sienten que sí le deben mucho a su público. ¿Hasta qué hora se quedaba Dolina en el Tortoni al encuentro de los oyentes presenciales de su programa todos los días? Durante muchos años. Firmando libros, conversando. Esa gente que no quiere volver a casa. Bueno. Eso no es... te voy a decir algo. Eso es alimentar el ego. Un poco cínica tu reacción, me parece. No, no es cínica. Está bien, si vos tenés... Yo no cuestiono al artista que no define no juntarse con las personas que lo siguen, porque está todo su derecho de, una vez que terminó su laburo, irse a la casa y disfrutar de su familia. No le deben ni una sonrisa a su público. Pero también tenés que ser amable, o sea, por definición, tenés que ser amable, pero no porque seas famoso. Porque tiene que ser amable en la vida, Fernando. Esto trasciende. Hay que salir de la discusión de artista consumidor del arte. Y con hablar del humano, ¿viste? El humano tiene que ser amable. Bueno. Mirá el Nacho. Nacho es un tipo amable, que está ahí en la gatera. Y con eso basta. Con eso basta. Me parece hermoso, Sapo. También me parece un poco un lugar común. Gracias. Después del cual, pero así soy si yo, te parece bien, tras otro. podemos cerrar esta columna con este breve repaso que yo hice. Homero, por ejemplo, ¿no? ¿El de los Simpsons o...? No, el que a lo mejor es el ídolo de algunos de nosotros, lectores. Bueno, ni siquiera sabemos si era una persona. No cobra derechos de autor, no sabe lo que es un mate, así que lo podemos seguir queriendo mucho. No es un forro. ¿Qué pasaba si te acercabas a Platón y le decías, me encanta lo que haces, tengo todos tus libros? ¿Qué pasaba? Y bueno, yo calculo que Platón te iba a hablar mal de los libros. Fuera de mi vista, esclavo asqueroso. Claro, dependía, sí, exactamente. Los libros no sirven para nada. ¿En qué lugar de estatus de la sociedad estuviera? Pero Aristócles, que así se llamaba, vos escribiste un montón, le hubiera dicho yo, no hubiera terminado bien, me parece. Pero no es mi ídolo tampoco. ¿Qué pasa con Dante? ¿Forro o no forro? No, Dante desde la Divina Comedia... ¿Forrazo? No, Forrazo. Demuestra que tuvo la elegancia de morirse inmediatamente después de haber escrito El Paraíso, es decir, que ni siquiera se quedó para vivir la gloria de... Literalmente es un libro donde puso en el infierno a toda la gente que le caía mal. O sea, es el forro por... Pero ¿sabes quién es Dante? Dante es Virgilio. ¿Dante? ¿Cómo? No, para mí Dante es Virgilio. ¿Qué clase Dante es el anfitrión. de tautología rota es esa que no la entendí? Porque Virgilio es otro poeta. Virgilio es otro poeta. ¿Es otro poeta? Claro. Que Dante admiraba mucho y que por eso convirtió en personaje. Exacto. Dante para mí era como oreja. Porque cuando va un fan al artista, a veces lo acusan a los fans de como oreja. Vos le hablabas a Dante y Dante te rompía las pelotas a vos y no te soltaba hablando de su propio libro. Dante era gran oreja, era Virgilio, o sea, era la persona que te paseaba, te llevaba, te escuchaba, te mostraba. Vivió la miseria del exilio, el hambre del exilio y sobre todo eso, terminó de redactar El Paraíso y se murió. Mucho antes de ver la comedia publicada, mucho antes de que existiera la palabra publicación, mucho antes de la imprenta, así que lo podemos seguir queriendo mucho. Cierro avanzando un poco más y preguntando, ¿fue o no un forro William Shakespeare?
Y cambio la pregunta. No. ¿Es o no forro un insulto shakespeariano? Préstame un forro que hay una mina que se deja. Estamos en un territorio muy ordinario. Muy ordinario. Pero chicos, yo apaguen la radio, bueno, se han dicho cosas peores en esta columna, me parece. No olvidemos que Shakespeare es ese poeta que te tira esas metáforas fuertes, inolvidables, ¿no? Como cuando Lady Macbeth, para decirle a su cobarde marido, Macbeth, que tiene dudas respecto de si el plan es bueno o no, le dice: en principio confío en vos, yet do I fear thy nature. It is too full of the milk of human kindness. O sea, yo confío en vos, pero... ¿Habla de leche? Sí, la leche humana. Estás demasiado lleno de leche humana, lo que para ella significa... Sos tan lechoncito mamón que no te vas a animar. O sea, convierte una cosa muy buena, como haber mamado, en una cosa muy mala. Así de retorcida es la mente de Shakespeare para insultar. Pero porque hablaste de forro, leche... Bueno. ¿Pero por qué? Porque me parece que... de este fan. No, bueno. Sí. Eso no. ¿Pero es un insulto que existe o que no existe? Forro. Sí. Es un insulto fuertísimo y bastante raro. Forro. Sí. Es decir, que naciste porque funcionó mal o se rompió o algo así. Nunca hurgué en el origen etimológico. Pero ¿y qué otra interpretación le cabe al insulto? Forró, del género brasilero, ¿no? Bueno, yo creo que es un insulto muy shakespeariano por lo raro, por lo retorcido. Sí. Y porque además... Por lo argentino. Te tiro otra. Shakespeare es el primero que usa aborto como insulto, que también es bastante retorcido. Aborto en el sentido de que naciste antes de lo que tendrías que haber nacido. Sí, o porque... Que es una excepción que tiene aborto, mal formado, ¿no? Capaz que... O sea, espantoso. Y ya está, se lo dice Margarita a Ricardo III, que es un jorobado que liga toda clase de insultos, y le dice aborto. Bueno. Como insulto. O sea que yo creo que forro es un insulto muy shakespeariano. Digo, para los que piensan que Shakespeare es la literatura, lo es, pero también puede llegar a ser muy nasty. Pero no era un forro fuera del teatro. Cuando salía yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, sobre todo porque no conoció este mundo ¿Cómo nuestro. se llamaba el teatro de Shakespeare? Estaba The Globe, The Rose. Sí. Tantos otros. Para mí era al contrario, era como Dolina. Me parece que se quedaba afuera. Sabés que tenés razón y cambio el cierre solo en los segundos finales. Solo una vez me aproximé a una escritora de la que puedo decir que realmente la admiro mucho, con mucho en juego. Porque, porque soy librero, porque trabajo con escritores en la radio. He conversado con muchísimos escritores, pero nunca hay nada en juego. Si me tratan mal, alguna vez me trataron mal en una entrevista. Sí, no me afecta. Vamos a dar nombres ahora. No me afecta. En cambio, una vez, ya estaban todos muertos los escritores que yo admiro cuando empecé a trabajar en la radio. Una vez me aproximé a una escritora que admiraba mucho y que si me hubiera tratado mal, creo que me hubiera inspirado un video parecido al de Martina. Pero no pasó eso. Mirá cómo terminó ese encuentro. Lo contaría todo, abrilo el libro. Mirá, sí. Como ha jodido mucho con ella, ¿eh? ¿Cómo jodido? Ay, sí, que la de esto, que la de lo otro. Mirá. La última heredera de esas literaturas que, florecieron alrededor de Borges, con Bioy Casares, con Silvina Ocampo, con tantos otros, fue ella, que era más joven que todos ellos, muy amiga de todos ellos, muy inspirada por todos ellos, tan buena lectora como todos ellos, y que escribió novelas magistrales como la Octava Maravilla. Esta dedicatoria... el día que finalmente la conocí... Sí. Que se le dedicó a José. Estuve un rato, claro, porque yo era a una persona que yo era tan tímido que no me animé a decirle que en realidad, si bien me llamo José Fernando, todo el mundo me dice Fernando. Ella tenía mi mail, José, bueno, y yo no la corregí. ¿Cómo voy a corregir a Vladi Kosiancic? Para José, en esta entrevista primera, efectivamente, Vladi... Después de una hora de charla. Kosiancic. Sí. Así que... queda confirmado que los buenos escritores son todos muy amables. Está bien, y leen los mails. Y no se les ocurrió ni un ejemplo de un gran escritor, de un indudable gran escritor que haya sido a la vez. Porque no leo biografías de escritores, que es lo que te define si es un forro o no. ¿Por qué no aceptás mi tesis? Si son buenos, son buenas personas. Aceptala. Bien, me quedo con eso. Delgado hablaba de Salinger, tiró un mensaje ya que tiene 3-0. ¿Salinger qué podemos decir de Salinger? Y bueno, vivió muy recluido, no le gustaba, no solo encontrarse con la gente, no le gustaba que hubiera fotos de él circulando por el mundo. No era un forro, está lleno de anécdotas de que él le dio, las pocas notas que dio, era a estudiantes tipo escolares o liciales que iban a la casa a pedir una nota. Pasó una vez, no sé si lo ampliaría a rasgo de personalidad, pero sí, es verdad que... Sí, y el abuso sexual. Que prefirió... ¿Cómo?
Gratuito, eso. ¿Nos vamos? ¿Les parece? Ya está, ¿no? Sería 3-0, chocho. Fácil desviarse.